Listo. Buenísimo. Buenas tardes a todos. En 2 minutitos vamos a comenzar con las jornadas. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Aprovecho el espacio muerto para recomendarles, si aún no lo hicieron, a que nos sigan en redes, que están bastante nuevitas, si nos pueden compartir. También recordarles que está ya subida la primera jornada en YouTube para quienes estuvieron y para quienes no, que la puedan repasar. Y eso, nos queda el próximo martes también, hay tiempo para que se inscriban personas que no lo hayan hecho aún, así que también está el canal de difusión abierto. ¿Se escucha mal o se escucha bien mi Sergio, micrófono? nosotros escuchamos bien, debe ser tu conexión. Ok. Y bueno, eso, no mucho más. Vamos a estar varias personas de gays con atención a los diferentes chats, vamos a estar tomando nota para luego abrir la discusión, luego de las exponencias. Así que eso, abierto el diálogo, el debate, anímense a participar, no tengan vergüenza, de ahí viene esa indisciplina, es un espacio horizontal, nada acá está tomado como una verdad absoluta, sino que la idea es compartir conocimiento, así que la invitación también es esa, a poder debatir, ya que nos animemos a tener este espacio de diálogo. Así que gracias. Bueno, siendo las 7:11, en Argentina vamos a comenzar con el segundo encuentro de la primera jornada de Chemsex, organizados por GAYS, que es el grupo de estudios indisciplinados en sexualidades sudaca. Este grupo salió a partir de una inquietud y de unas ganas de rebelarse frente a la institucionalidad y la bajada de línea y las líneas hegemónicas de salud y de cuidados. Entonces, para abrir espacios de debate y para abrir esta indisciplina, estas incomodidades, estas tensiones entre, entre cuidados, entre distintas, el derecho al deseo, el derecho al goce, y formas de poder acompañar mejor todo esto. En este segundo encuentro también proponemos una revisión colectiva de saberes, de experiencias en torno al fenómeno del chemsex en Argentina y en el sur. Notamos que hay un montón de saberes situados en otros lados y nos preguntamos si esto se adapta a nosotros, a nuestro territorio. Sabemos que el mapa no es el territorio, entonces no nos queda otra que, si bien estamos de manera virtual, poner el cuerpo. Entonces, para eso, en este segundo encuentro trajimos otras experiencias de afuera, de instituciones y de lugares y de organizaciones y de agrupaciones que se juntaron a justamente ponerle al cuerpo y ver cómo acompañar estas situaciones. Y en este sentido, el primer encuentro también nos dejó muchas más dudas y consultas que respuestas. Entonces, interactuamos con las invitadas de hoy para tejer dentro de sus presentaciones estas cuestiones que nos traen y que nos parece muy importante tratar en este y en el encuentro que viene. Entonces, sin mucha más vuelta, y antes de presentar a los invitados, les voy a presentar a las cuestiones que nos dejó ebulliendo el primer encuentro. Y estas fueron, a ver si me responde, los disparadores. En cuanto al sujeto del chemsex, al abordar el predominio del estudio centrados en varones gays, nos preguntamos qué pasa con otras identidades, nos preguntamos si hubo tensiones entre la identidad y las formas de conceptualizar este fenómeno, ¿no? Sabiendo que el chemsex es una forma de interacción, es una forma de vida y es una forma de vincularse con otros, ¿no? No es un problema a resolver, sino hay un modo de acompañar. Luego de esto, me está fallando acá.
En cuanto a la interseccionalidad, nos preguntamos cómo influyen la clase, la racialización, la migración y otras desigualdades y movimientos en cuanto a las experiencias y a los abordajes. Esto nos parece sumamente importante, sobre todo en ciertas diferencias que hacen en cuanto al territorio. También nos preguntamos en cuanto al trabajo sexual y el placer, cómo se articulan estas dimensiones en cuanto al chemsex. En el primer encuentro nos dieron 3 definiciones distintas de chemsex que podemos estar de acuerdo, pueden articularse en distintas formas, pero también se van abriendo estos otros interrogantes, ¿no? En cuanto a la reducción de daños y la gestión del placer, cómo conviven estas miradas en sus prácticas, en las prácticas de las organizaciones, en la forma de abordar esto y en la forma de acompañar a los usuarios. En cuanto a las perspectivas situadas, y acá bien Sudaca, ¿hasta dónde nos sirve, ¿no?, esta categoría del chemsex? ¿Cuáles son las relaciones con nociones como uso sexualizado de sustancias? ¿Dónde está el recorte? ¿Dónde está el marco? ¿Qué hacemos con eso? En este sentido, les pedimos de nuevo les vamos a presentar a los oradores de hoy, y junto con el agradecimiento, les vamos a pedir que articulen en alguna parte o que resalten en alguna parte de sus presentaciones qué sucede con esto, antes de obviamente hacer un debate después todos. Bueno, muchas gracias, y con esto comenzamos, sin más vueltas, con Miguel Caballero. Un gusto tenerte, Miguel. Miguel es de Northwestern University en Chicago, pero también viene de Sevilla, doctor en estudios culturales de la Universidad de Princeton, y escribe actualmente el libro Adherencia y Adicción, y sobre la relación entre comunidades disidentes, antirretrovirales y otras drogas. Y nada, ¿dejé de compartir? No, ahí está. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, sí me escucháis, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ok, voy a primero hacer la parte técnica, centrarme. Share this screen. Ok. Yo mientras te voy charlando. Hiciste una comparación muy interesante, que la voy a dejar picando, entre pastillas anticonceptivas del PrEP, en un momento. Así que ahí estamos en las dimensiones, falta la presentación. Ahí vamos llegando. Estoy en ello, ¿eh? Lo que pasa es que se me estamos viendo acá, por las dudas, ojo lo que pones en tu pantalla. Sí, no, lo limpié todo antes, por si acaso. Prolija, ante todo. Ahora sí me veis, ¿no? La presentación. Sí, te vemos a vos, pero te vemos adelante de la presentación. Es como que la tecnología nos ha superado y no sé cómo estás haciendo esa magia, pero... Pues yo tampoco. A ver. Wow. Y ahora me seguís viendo delante. ¡Sí! Ay, Dios. Perdón. O sea, me divierte mucho, me hace acordar a los Muppets. Es muy genial. Pero podés correr la cabeza y se lee. Lo que pasa es que no me voy a leer, no me voy a ver. Un segundín. Debe de haber una manera. Podemos ¿Ahora? apagar y volver a aprender, como hacemos ¿Mejor? las señoras. A ver, no. A ver, prueba de nuevo. Vamos de nuevo. Ay, Dios. Ok. O sea, comparto. Share screen. Share this screen. Todavía no se está compartiendo. Permission. Ok. Le doy el permiso. Sigue sin verse, ¿no? Sigue sin verse. Ahí. Oiga, antes funcionó. Sí. Perdón. Allow to share screen. Les juramos que nos conectamos 15 minutos antes a probar todo esto. Sí. Gracias por la ayuda. Pero... Ahora sí. Ahora sí. Ok, voy. Ahí sí. Perfecto. Ok, voy. Pues entonces, que no quiero... Vamos a un segundito. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer de verdad estar con ustedes, y los disparadores que nos habéis compartido son súper estimulantes. Y voy a intentar responder a ellos integrados. Me llamo Miguel Caballero, soy de Sevilla originalmente, vivo en Chicago hace muchísimos años y soy profesor, y lo que vengo a comentar hoy es una mezcla entre academia y vida, porque obviamente la cuestión del chemsex tiene que ver con el libro que estoy escribiendo, que se llama Adherencia y Adicción, pero también tiene que ver con mi vida,
lo he practicado, lo he disfrutado y también he tenido serios problemas con él. Entonces, todas estas capas quiero que estén dentro de esta presentación, ¿no? ¿Por qué un libro sobre adherencia y adicción? Bueno, fundamentalmente es un libro que trata sobre nuestra relación con las pastillas, la buena relación con las pastillas, la adherencia, y la mala relación con las pastillas, la adicción. Obviamente, el objetivo es complejizar estas dos cosas, ¿no? Y no pensar en estos binarismos, pero es el punto de partida. Y el chemsex es central ahí. Chemsex o sexo químico. Esta sesión que habéis organizado tiene que ver con entender otros conocimientos situados, ¿verdad? Bueno, pues lo que yo quiero presentar es muy situado de una persona que navega entre España y Estados Unidos fundamentalmente, norte global, etcétera, ¿no? Y bueno, el chemsex, ya recuerda que significa sexo químico y que además en inglés es una palabra particularmente ambigua porque chemsex, o sea, químico en este caso hace referencia tanto a drogas recreativas como a drogas terapéuticas. O sea, no hay una diferenciación tan clara entre los dos tipos de drogas. A lo mejor en España sí que pensamos más en medicamentos y drogas, pero en inglés esto está más ambiguo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿por qué tenemos esta sesión sobre chemsex y qué nos ha llevado hasta aquí para que esto se convierta en un tema de conversación? Y toda esta investigación tiene que ver con la lógica de fondo, ¿no? Por un lado, bueno, la premisa, eso es como decías en la presentación, que el chemsex o sexo químico puede ser una maravilla, una forma de conectar, una forma de estar con otros. Esa es la premisa. Pero también la cuestión de en qué momento se convierte en problema o en qué momento se articula socialmente como problema, incluso como pandemia. En los contextos en los que yo me muevo se habla de la pandemia de chemsex, ¿no? Y mi tesis o la idea que yo quiero compartirles es que yo hice como una arqueología de esto y entender cómo desde los 90 hasta ahora, en las últimas décadas, hemos pensado en el chemsex, en la idea de pandemia y particularmente en la idea de adicción, digamos, tanto de los activismos como desde la normatividad, como desde las instituciones médicas y políticas. Han articulado una noción de adicción positiva y de adicción, digamos, emancipadora. Me explico, esa era la tesis, me explico. Por un lado, creo que venimos de un imaginario de la adicción como forma de antinormalización, como forma de sabotaje, y esto tiene una tradición larguísima, ¿verdad? El adicto como persona que cuestiona el sistema, que lo reta, que está fuera de la norma. Eso obviamente pues, ha tenido su articulación particular en los últimos años y particularmente en la zona en la que yo me muevo. Pero lo novedoso me parece es que también las instituciones de salud pública internacionales también han promovido de cierta manera una forma de adicción positiva y de adicción que salva. Y esto es lo que voy a intentar. Y creo que todo esto es fundamental para entender por qué el chemsex ahora, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, por un lado, la adicción como forma de sabotaje y de sublevación. Por otro lado, la adicción como forma de normalización. O sea, la adicción como que va en las dos direcciones, ¿no? Crea normalidad y la sabotea. Y yo creo que también eso ha creado que estemos como un poquito desquiciadas, un poquito locas con respecto a la relación que tenemos con las pastillas. O sea, que el chemsex nos puede salvar, el chemsex nos normatiza de alguna manera y también los antirretrovirales y otras pastillas que tomamos. ¿En qué medida nos normativizan y en qué medida nos permiten como, pues un poco criticar el sistema, ¿no? Esta es la tensión que yo quiero centrar. Voy por partes. La primera, el imaginario de la adicción o el imaginario del chemsex como una forma de sabotaje y de antinormalización. Yo creo que en este círculo en el que yo me muevo, bueno, obviamente en el activismo, pero también en la academia y también en el arte, una obra que ha articulado eso de manera muy influyente ha sido el texto del texto Yonki de Paul Preciado, ¿no? Que es una obra de 2008 y es importante entender ese momento e historizarlo también. A ver, ¿qué nos proponía Texto Yonki? Texto Yonki nos contaba la historia de cómo pasar de una sexualidad lesbiana, hablábamos del sujeto político del chemsex, ¿no? Pues yo creo que esto es interesante, cómo pasar de una sexualidad lesbiana a una sexualidad transmasculina a través del uso, digamos, no normativizado de la testosterona. Es decir, la propuesta que hace Paul Preciado en este libro es esa transformación o ese viaje de venir trans, pero en sus propios términos, como cuestionando los protocolos médicos y además haciendo que la testosterona sintética
deje de concebirse como, simplemente como una droga terapéutica y usarla también como una droga recreativa. Es decir, hacer de ese proceso de tomar la testosterona en sus términos, según sus protocolos, también como un proceso de exploración sexual, etcétera, etcétera. Y propone precisamente este adicto como sujeto político, ¿no? Este devenir yonki, volverse yonki, es decir, relacionarte con las drogas en tus propios términos. Liberar las drogas de los protocolos médicos en los que están, no tomarse la testosterona como le dice el sistema médico, subvertir también esa división entre droga terapéutica y droga recreativa, es hacer de una droga terapéutica o una droga recreativa, de exploración vital, etcétera, etcétera. Y eso, como decía, devenir yonki, ¿no? Devenir yonki para sabotear un poco el sistema. La idea es cómo vivir en este sistema, digamos, del que no puedo salir, pero en el que sí puedo estar de otra forma. Y puedo estar precisamente, pues, retándolo o digamos, reapropiándome esas drogas, reapropiándome los protocolos médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante de ese libro es que además es un libro de duelo. Lo escribe porque uno de sus mejores amigos, el escritor Guillaume Dustin, acababa de morir. Y era un chico, o sea, era un hombre que vivía con VIH y que además muere de sobredosis. Y para mí eso es súper interesante porque de la muerte reciente de sobredosis de su amigo, escribe un texto en el que propone volverse adicte como una forma de sabotaje del sistema. Entonces yo creo que hay una tensión ahí interesante. ¿En qué contexto ocurre esto? Pues en los primeros 2000, donde el movimiento pro normalización de las vidas queer es muy fuerte. Estamos en el momento Pride, en el momento orgullo, en el momento matrimonio, posmatrimonio en muchos sitios, adopción, adopción en muchos sitios, medicalización del VIH, donde ya hay medicamentos que son efectivos. Entonces, la propuesta aquí en ese contexto de normalización era precisamente salirse de ese proceso de normalización deviniendo yonki, deviniendo adicte, ¿no? Esto me lo voy a saltar, pero es un poco para contar de dónde viene filosóficamente esta propuesta, pero lo puedo abordar para ajustarme al tiempo, lo puedo abordar después. La cuestión es que yo trato de leer este libro a contrapelo, ¿no? Como obviamente esa propuesta de devenir yonki, de devenir adicto, tiene una genealogía enorme, movimiento hippie, en el siglo XIX con otras drogas, de salirse del sistema, pero al mismo tiempo, esa no ser capaz todavía de hablar de la sobredosis de su amigo, que precisamente es lo que dispara ese libro, ahí hay como una tensión no resuelta, me parece a mí. Bueno, pues eso, por un lado, todo este movimiento activista, artista, radical, de pensar la adicción, de pensar el sexo con drogas sintéticas como la testosterona en este caso, como una forma de liberación. Vamos a ver desde la salud pública cómo yo creo que eso también se cooptó de alguna forma, o sea, se incorporó de alguna forma, ¿no? Y yo creo que eso sí es algo novedoso. Primero hay que pensar en el contexto del VIH, por ejemplo, es en ese momento de los primeros del 2000 en el que pasamos de que la gente muere en masa porque no tiene acceso a medicamentos, ¿verdad? Hasta los 90, a una situación de medicalización masiva. O sea, hoy en día, por ejemplo, bueno, yo todas las personas queer que conozco en estos dos espacios en los que me muevo, todos toman antirretrovirales, sea a través de PrEP o sea porque viven con VIH. Yo soy una persona que vive con VIH también. Entonces, yo creo que eso como mínimo requiere parar y pensar, ¿verdad? Pasar de morir por falta de tratamiento a la situación de todo el mundo con el mismo tratamiento, además de manera crónica. Creo que es una forma también que diluye esa diferencia entre droga recreativa y droga terapéutica, antirretrovirales para todos. Obviamente el que tiene VIH lo toma para tratarse, pero el que no tiene VIH, que lo toma por prevención, la manera en la que la PrEP se ha promovido tiene muchos de los elementos de la promoción de drogas recreativas, no de drogas terapéuticas. En Estados Unidos los ejemplos son claves, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta campaña. Swallow this, trágate esto. O sea, la promoción de la PrEP tenía que ver mucho con una sexualización de esa droga, con subvertir ese límite entre drogas recreativas y drogas terapéuticas. Ya vemos que Paul Preciado también lo hace, pero aquí es desde las campañas de salud sexual haciendo ese proceso también, o apropiándose de ese proceso, ¿no? Y esto es otro argumento que necesitaría mucho más tiempo para desarrollar, pero que básicamente lo voy a decir brevemente. Desde mi punto de vista, esto ocurre en el contexto de despatologización de la homosexualidad, de la transexualidad. Yo creo que ese proceso nunca se dio del todo. Yo creo que la despatologización, obviamente hoy en día no es considerada la homosexualidad una patología,
pero creo que todo el contenido que tenía esa etiqueta de patología simplemente, o no simplemente, pero se ha desplazado a lo que hoy llamamos grupo de riesgo, ¿no? Por las razones que antes se esgrimían para decir que las personas homosexuales eran enfermas, te las puedes encontrar prácticamente en la definición de grupo de riesgo hoy en día. ¿Eso qué ha implicado? Bueno, pues que si antes las personas necesitaban terapia de conversión porque tenían una patología, ahora como que se ha rearticulado como terapias de prevención y nos damos cuenta que, bueno, pues muchos... el hecho de ser marica, por ejemplo, se toma como suficiente, independientemente del tipo de prácticas que tenga, para recomendarte una terapia de prevención. En este caso sería la PrEP. Claro, si todas las personas maricas les recomiendan antirretrovirales y una adherencia más o menos crónica a esos antirretrovirales, ¿cuál es la diferencia entre esta adherencia crónica y la adicción? Hay quien podrá decir, bueno, adherencia crónica y adicción no es lo mismo. Si miramos las campañas de promoción de la PrEP, bueno, esta fue de Barcelona, fue muy conocida, que promovía la PrEP como Addicted to PrEP. Ya vemos como hay un imaginario también que tiene que ver con la adicción. Y además con una adicción que libera, ¿no? La PrEP como una adicción que libera. Addicted to PrEP in order to love without fear. O sea, vuélvete adicto a PrEP y eso te permitirá amar sin miedo. Wow, entonces ya ves, ahí hay una cuestión de que la PrEP es también una forma de adicción. Lo que, Están 10 minutos, solo para ok, avisar. pues remato. Lo que yo quería decir con todo esto es que básicamente hemos vivido un proceso de articulación en el que todo sexo queer, todo sexo trans, se ha tomado como sexo de riesgo que requiere tratamiento. Entonces, a fin de cuentas, estamos digamos, en una situación en la que todo sexo queer, todo sexo trans, desde la normativización de las instituciones médicas, es chemsex. Es un sexo que necesita químicos, que necesita tratamientos. Y yo creo que esto es importante para pensar digamos, el chemsex como problema, entre comillas, ¿no? Concluyo. Por un lado, tenemos esta idea de la adicción que emancipa, este devenir yonki. Por otro lado, la adicción que normativiza, este addicted to PrEP. Y estamos un poco en esta tensión entre las dos cosas, ¿no? Creo que además que el COVID, como digamos, potenció toda esta tensión muchísimo más por todas las ansiedades que creó. En fin, las propuestas para seguir pensando todo esto. Pensar la adicción en términos más amplios y el chemsex en términos más amplios en el contexto de gubernamentalidad neoliberal en el que vivimos, ¿no? Dentro de esta idea de que todo sexo queer necesita tratamiento de prevención, es decir, que todo sexo queer es de alguna manera chemsex. Obviamente desprivatizar los cuidados, ¿no? No pensar el chemsex ni como excepción ni como cuestión marginal, sino como síntoma del sistema político y económico en el que vivimos, que potencia de alguna manera o que invita a la adherencia crónica o a la adicción, ¿no? Y ahí está lo de la píldora anticonceptiva, lo puedo decir luego. Y básicamente, pues dentro de esto, seguir buscando estrategias para disfrutar de las drogas en nuestros términos, pero con esa conciencia sistémica de lo que el sistema médico también nos ha invitado a explorar, ¿no? Y nada, hasta ahí. Muchas gracias. Y ahora os saco... Deja de compartir. Ay, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por picarla, por atenerte al tiempo. Qué fuerte, ¿no? Esto del desplazamiento de la terapia de conversión a la terapia de prevención, ¿no? Como prevenir un síntoma que es una forma de vida. Ojo. Así que bien, bien candente para continuar presentando a... Ahora, bueno, vamos a seguir, después seguimos, ¿no? Con este debate, claro está, pero vamos a darle la palabra a Luis. Luis es de Stop Barcelona, bueno, gerente actualmente de Stop Barcelona, que es para la promoción de los derechos sexuales y el empoderamiento continuo sexual y mental, que es algo como si no fuera de la mano, ¿no? Y como, bueno, así la prevención del VIH y otras ITS, con un enfoque específico en la comunidad. Bueno, coordina también la Comisión de Voluntariado de Chemsex Support, promoviendo la participación comunitaria de los usuarios de Chemsex, entre otros espacios. Bueno, un montón, la bibliografía es extensísima, pero no me quiero detener más y le quiero dar la palabra a Luis para que nos cuente cómo va tensionando, además, con los disparadores que dimos antes, porque
esto a Picarla se ha dicho. Voy a dejar de compartir. Luis, tenés la palabra cuando quieras. Pues, espera, voy a compartir. A ver si se me... No comparte nada. Ah, sí. ¿Compartió? Compartió. Muy perfecto. A ver. Falta la presentación. Ahí está. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con vosotros conocimientos, recibirlos y darlos, los que tengamos y las experiencias. Bueno, voy a contaros un poco un trabajo colectivo que hacemos desde ONG Stop, o sea, que no es solamente mío, es un trabajo colectivo de profesionales, voluntarios, usuarios y comunidad LGTBI. Y os presento un poco cuál es nuestra experiencia. Yo soy hombre gay, con VIH y soy usuario también de chemsex. No me voy a extender mucho en cuestiones de VIH porque Miguel lo ha hecho estupendamente y nos ha dado muchas claves, ¿no?, para profundizar sobre ello, pero os quería comentar un poco desde dónde o desde qué perspectiva nosotros nos planteamos empezar a trabajar o abordar o dar respuesta comunitaria al fenómeno del chemsex. Y yo creo que el tema del VIH, como Miguel estaba planteando, es un tema esencial, ¿no?, en nuestra comunidad, tanto para las personas con VIH, lo que supuso todo lo que tiene que ver las terapias, o sea, los tratamientos antirretrovirales, ¿no?, y la gestión de esos tratamientos antirretrovirales, ¿no?, el tratamiento como prevención, ¿no?, y el impacto que ha tenido en nuestra comunidad en los últimos 15 años, ¿no?, de liberación sexual, ¿no?, también de visibilidad de comunicación del serostatus, pero a la misma vez los hombres gays y bisexuales sin VIH también han tenido un impacto de esas estrategias biomédicas como es la PrEP, básicamente, ¿no?, que ha dado un espacio de liberación, de exploración sexual, ¿no?, con unos componentes culturales específicos, ¿no?, por ejemplo, con el tema del bareback o follar a pelo, como se dice aquí en España. Vale, eso por un lado, lo teníamos ahí presente. Después, todo lo que tiene que ver y todo lo relacionado con la normalización jurídica, ¿no?, el matrimonio igualitario fue importantísimo para nuestra comunidad porque nos dio una legitimidad como personas a nivel social, ¿no?, y empezamos a sentirnos más empoderados en pedir derechos, ¿no?, y de alguna forma de disfrutarlos, ¿no? Y a la misma vez se dio el espacio de empezar con la tecnología a utilizarla a nuestro favor, ¿no? Todos esos cambios en el ocio gay, las apps de contactos y la geolocalización, o sea, ya no era necesario irte al último rincón de la playa, del parque, para encontrar a un partner sexual con tus mismos gustos, sino que lo tenías desde tu casa y de alguna forma lo podías encontrar sin mucha dificultad. Y a la misma vez seguíamos creando una identidad gay, ¿no?, bajo un modelo masculino-viril, ¿no?, bajo un modelo heteropatriarcal, machista y homófobo, como referente incluso para nuestros propios deseos, ¿no?, frente a otros modelos que nacían y crecían confrontándose este modelo. Pero a la misma vez surgían nuevas sustancias que empezábamos a conocer, ¿no? Empezamos con el éxtasis, después la cocaína, ¿no?, empezó a difundirse en España el GHB, GBL, empezó la metanfetamina, las catinonas, ¿no?, y las nuevas sustancias psicoactivas, ¿no?, que ahora mismo estamos en este punto, al menos aquí en España y en Europa, supongo que en Estados Unidos también, ¿no?, con la cantidad de nuevas sustancias psicoactivas que aparecen en el mercado, son fiscalizadas, cambiado de molécula, aparece otra nueva sustancia y estamos ahí en un ciclo sin fin, en un contexto, ¿no?, de un Estado que es prohibicionista hacia las drogas. Vale, esto es lo que nos encontrábamos, ¿no?, pero a la misma vez teníamos una mochila de vulnerabilidades que de alguna forma teníamos que hacer frente a ellas, ¿no?, y se generaba una serie de desigualdades de acuerdo a los recursos que personalmente cada uno tenía frente a esas situaciones, ¿no? La principal es la LGTBofobia, que nos excluye, nos aísla y nos lleva a la soledad, el tema de VIH que estaba explicando Miguel, pero después muchas otras cosas que tienen que ver con el proceso migratorio, con ejercer el trabajo sexual, ¿no?, que era uno de los disparadores que apuntabais, ¿no?, el consumo problemático previo, el tiempo de desempleo, las violencias sexuales, las masculinidades tóxicas, bueno, un sinfín de vulnerabilidades que cada uno
con sus propios recursos o sus conocimientos o sus habilidades podía afrontar o tenía más dificultades para poder afrontar. Vale, pues frente a esto explota lo que es el chemsex, ¿no? O surge lo que es el chemsex, ¿no? Que en un principio yo entiendo que el debate sobre la definición de chemsex creo que lo vamos a tener siempre, ¿no? Nosotros entendemos el chemsex como un fenómeno sociocultural y al ser un fenómeno sociocultural es cambiante y se va adaptando y de alguna forma se van incorporando nuevas sustancias, como decía, nuevas categorías. Nosotros utilizamos esta definición en que acotaba el chemsex durante un largo periodo de tiempo, que puede ser desde varias horas hasta varios días, ¿no? Hay otras definiciones que hablan de intensificación del sexo, otras definiciones acotan las sustancias, nosotros las ampliábamos, no solamente a las drogas, sino a los antirretrovirales, como comentaba Miguel, pero también, por ejemplo, a la Viagra, ¿no? O a otro tipo de drogas que también se pueden incluir dentro de estas sustancias, ¿no? Y que en un principio se daba entre hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Esto no se ha mantenido así, sino que esto es una definición que trabajamos en el 2015-2016, que el Ministerio de Sanidad la legitimó, ¿no? Y aquí en España es la que estamos utilizando en estudios, la mayoría de los estudios y en la mayoría de las entidades y comunidades autónomas, pero que es cambiante, ¿no? Porque estamos viendo ahora, por ejemplo, que se están incorporando nuevas personas, nuevos colectivos y no solamente hombres gays y bisexuales, sino también mujeres trans, ¿no? O mujeres LB, ¿no? O hombres heterosexuales de algunas de esas mujeres, ¿no? Y van disfrutando de este mismo concepto de chemsex, pero con los mismos componentes culturales. Y componentes culturales, os pongo aquí unos cuantos que yo creo que pueden significar un poquito, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que son las emoticonos, importantísimo el boom que ha tenido a partir de la pandemia todo lo que tiene que ver con la digitalización, ¿no? Con lo digital, ¿no? El chemsex ya puedes practicarlo tú solo en tu casa a través de una pantalla donde otras personas de cualquier parte del mundo pueden practicarlo a la vez, ¿no? O sea, hay una globalización del fenómeno, ¿no? Y hay una expresión que no se queda solamente en la salud, sino también en el arte, ¿no? Aquí os pongo algunas obras de usuarios de chemsex, que hace poco hicimos aquí una exposición de arte en Barcelona, ¿no? Donde expresan a través del arte lo que significa para ellos el chemsex o su experiencia del chemsex. Vale, aquí os pongo un poco. Consideramos que los espacios de intercambio de conocimientos son fundamentales para entender el fenómeno y sus cambios, ¿no? Y yo creo que esto es una muestra importante. Aquí os pongo algunos de lo que nosotros hemos realizado en los últimos años. Uno de los que a mí me parece más importante es hacer una introspección, ¿no? O empezar a valorar, ¿no? O a ver qué estaba pasando con el fenómeno del chemsex en otros países, pues, tan diferentes culturalmente como pues el Líbano, Irán, Vietnam, ¿no? O México para nosotros, o Argentina en este caso, ¿no? ¿Qué claves se siguen utilizando? Y vemos que son las mismas claves, ¿no? Que es la comunidad gay, con las demás comunidades, con las AD, pero que hay unas diferencias en consumo de sustancias, unas diferencias en contextos sociales y sobre todo de derechos, ¿no? Imaginamos que puede ser consumir o practicar chemsex en Teherán, no tiene nada que ver a lo que puede ser aquí en Barcelona o seguramente muy diferente a lo que puede parecer allí en Buenos Aires, ¿no? O sea, que hay aspectos específicos de cada zona, ¿no? Vale, y frente a esto, otro de los aspectos que considerábamos que era súper esencial a la hora de dar respuesta al chemsex es integrar en esa misma respuesta a los propios usuarios de chemsex, ¿no? Nuestra entidad es una entidad comunitaria, como os decía, para nosotros nos parecía fundamental que ellos formaran parte de esa respuesta y aunque tardamos en hacerlo porque tenemos una estructura que de alguna forma es complejo introducir en un fenómeno como esto tan novedoso, adaptarnos a él, pero finalmente lo conseguimos, ¿no? Dimos la oportunidad a nuestros propios usuarios de chemsex formarles como voluntarios y que ellos tomaran las decisiones políticas referentes al tema de chemsex, o sea, no solamente que participaran en actividades, sino que tuvieran una función política dentro de ella, ¿no? Para nosotros fue importantísimo que la incidencia política fuera realizada y
sí, fuera realizada por los propios usuarios de Kenses, pero no solamente eso, sino también que participaran en el propio servicio de atención a usuarios de Kenses, como en el servicio de acogida, ¿no? O sea, la primera persona que ve un usuario de Kenses cuando llega al servicio, la primera persona que ve es otro usuario de Kenses, ¿no? Experto en diferentes cuestiones, ¿no? Y es esa persona la que le hace el acompañamiento en su proceso, ¿no? Esto tiene un impacto doble, ya después os comentaré. Y aquí lo voy a leer literalmente porque me parece súper importante lo que ellos mismos, la propia comisión dice, ¿no? La participación comunitaria es un elemento fundamental del abordaje, como lo fue para la pandemia del VIH o para garantizar los derechos LGTBI. Participar activamente tiene una implicación en nuestros propios procesos terapéuticos personales, pero también hace que nos erijamos en agentes de cambio, siendo referentes para otros usuarios de Kenses que no se acercarían a profesionales, pero que se acercan a nosotros. Y que reduzcamos la estigmatización que sufrimos y mostrando a quienes tratan este fenómeno que somos personas con voz, con criterio y con capacidad de transformación. Me gusta leerlo tal cual porque es así como ellos lo escribieron, lo relataron y me gusta que sea así. Estas son algunas de las experiencias que ellos han tenido como abanderados o como representantes de la política de Kenses desde nuestra entidad, ¿no? Y creo que hemos luchado mucho para que estén presentes en muchas mesas de las administraciones, que ha sido lo más complicado, ¿no? Que estén presentes, por ejemplo, a nivel local, autonómico y estatal aquí en España, ¿no? Hay una representación de usuarios de Kenses en el grupo de expertos de Kenses del Ministerio de Sanidad, ¿no? Y esto ha sido un logro de la propia comisión, ¿no? Y esto es súper importante para ellos. Y seguimos en esta línea porque creemos que es la línea a seguir, ¿no? Que la guía no sea el profesional, que la guía política sea siempre el usuario, ¿no? Pablo, Esto te quedan unos 10 minutos. Puedes seguir con tu presentación, te aviso. Vale, muy rápido. Vale, esto es un poco, no os voy a explicar todo porque es un poco lío, pero para explicaros un poco cómo funciona el servicio de Kensex, como os decía, es la acogida la que le hacen los propios voluntarios, ¿no? Y después hay un espacio de atención psicológica, también de atención social, ¿no? Y una serie de servicios que están bueno, adheridos, ¿no? a lo que es la atención del Kenses en nuestra entidad. Y después, pues, indudablemente la relación que puedes establecer con los diferentes dispositivos, ¿no? Que están atendiendo también a usuarios en nuestra ciudad o que de alguna forma pueden apoyar o coordinar aspectos de salud sexual y salud mental para los usuarios de Kenses. Esto, primero fuimos nosotros, la propia entidad, quien lideró este dispositivo. Finalmente, este año hemos logrado que sea el propio Ayuntamiento de Barcelona quien lo lidere, que es que tendría que haberlo hecho desde un principio, hace 10 años, pero no quería hacerlo. Y por último, las conclusiones. Entendemos el Kenses como un fenómeno global y cambiante, la necesidad de formación continuada de los profesionales y del voluntariado, que las intervenciones tienen que ser intervenciones enmarcadas en derechos, no nos podemos olvidar del derecho al placer y este tiene que ser siempre nuestro marco. Las personas no se drogan para hundirse o fracasar en sus vidas o tener problemas. Las personas usamos drogas para obtener placer y es una forma de obtener placer como cualquier otra, ¿no? Y desde esa perspectiva desde la que tenemos que abordarlo. La atención integral tiene que ser una atención integral centrada en la persona, no en las sustancias, no en los virus, sino en las personas, ¿no? Incorporar a los usuarios de Kenses en la respuesta al abordaje y necesitamos incorporar diferentes referentes en la conversación pública sobre la salud sexual. Y ya está. Esto es todo. Muchas gracias. Qué bueno ese final con el fade out de voz. Bueno, muchas gracias por respetar los tiempos. Soy bastante tirana con eso, lo sabemos, pero bueno, así podemos todos. Muy interesante esto de incorporar al usuario y bueno, nos queda ahí la pregunta para el debate final. Sigan haciendo las preguntas, están viniendo preguntas por el chat, agradecemos y queremos que se siga picando de esa forma y nos queda para después esto, ¿no? Cómo se incluyen a los colectivos esas migraciones y a las moléculas, ¿no? Como que van migrando con nosotros. Así que bueno, ahora vamos a darle la palabra a Pablo. No puedo compartir la pantalla, ¿no? Medio difícil. Estamos todos en la misma, las tecnologías. Ahí se ve, creo. Bueno,
Pablo Caicero, de Circo Circo, de México. Es, bueno, como trabajador comunitario, bueno, también todas las bibliografías, enormes las biografías. Forma parte del colectivo Circo Circo, que busca reflexionar en torno a la experiencia del consumo de cristal entre personas, hombres que tienen sexo con hombres. También es miembro de la Red Latinoamericana de Personas Usuarias de Drogas en México, y desde el 2025 es miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Pablo, el piso es tuyo, recordando de nuevo los disparadores, ¿no? Y cómo esto se articula. Y nos vamos, ya estamos en nuestro continente. Entonces vamos a ver cómo se van articulando estas cuestiones. Pablo. Va. Muchas gracias. A ver, pongo la... voy. Voy. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Y tengo que poner acá. ¿Sí? ¿Sí era así? Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Y súper interesante también lo que han compartido los demás compañeros. Yo voy a hablar un poco acerca de qué es Circo Crico y también ahí iré metiendo como algunas de las cuestiones que pensamos o reflexionamos acerca de algunos de los disparadores que comentaron. Bueno, Circo Crico, bueno, antes quiero dar un contexto porque creo que es bien importante entender el contexto de México. En México el consumo de cristal, de acuerdo a la Secretaría de Salud, de 2013 a 2023, se disparó un 416%. O sea, eso es una cosa exponencial a diferente de cualquier droga. O sea, hoy en día el país está inundado de cristal. Y es muy interesante porque es algo sobre lo cual el gobierno no habla abiertamente, prefieren hacerle promoción al fentanilo por cuestiones políticas con el gobierno de Estados Unidos, pero el problema del consumo de metanfetamina en cristal no se habla tan abiertamente. Y todo el mundo sabe que México es un productor de cristal y el país está inundado de cristal. Actualmente la metanfetamina en cristal es la primera droga por la que las personas llegan a pedir ayuda a los centros de rehabilitación. Y esto lo quiero dejar también como de manera, bueno, lo quiero aclarar porque estoy hablando de la población en general, no estoy hablando de alguna comunidad y identidad, no, en toda la población. Entonces, esto ilustra de una manera como muy clara de qué estamos hablando, ¿no? O sea, hay un contexto muy específico de lo que sucede en México con el consumo de metanfetamina. Y ahora sí, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos un colectivo que, integrado por 3 personas, que lo que hacemos es el acompañamiento entre personas usuarias de metanfetamina en cristal, principalmente enfocado en personas de la diversidad sexogenérica. Y esto es así porque cuando nosotros hicimos el primer trabajo, recuerdo que dijimos, bueno, sí hay que invitar a hombres de sexo con hombres, gays, putos, maricas, etcétera. Y cuando hicimos esa convocatoria para la exposición de arte, recibimos la participación de 2 mujeres heterosexuales. Y obviamente dijimos, pues claro que participen, ¿no? Y cuando se hizo la primera exposición, llegó, bueno, mucho del público asistente era heterosexual. Y era muy interesante que los heterosexuales lo que decían es que no tenemos espacios para hablar de lo que nos está sucediendo con nosotros, ¿no? Y entonces, a partir de eso, en la segunda edición, decidimos abrir como el espacio a quien quisiera hablar de su experiencia de consumo de metanfetamina, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que abordamos? Bueno, desde el activismo en políticas de drogas y reducción de riesgos y daños, la gestión de intervenciones comunitarias, producción artística, participación en ciencia académica y el acompañamiento entre los miembros. O sea, y esto no es como que hacemos todo ese trabajo todo el tiempo, no. O sea, el Circo Crico es algo que sucede una vez al año y que de pronto pueden suceder estas cosas y lo hacemos, porque cada uno de nosotros, de quienes integramos el colectivo, tenemos nuestro propio trabajo y vida y consumos, ¿no? Y un poco lo que ven aquí, el colectivo lo integramos Eugenio Echeverría, Toniatu López y yo. Y bueno, el Circo Crico es así, o sea, no es como, o sea, nadie nos paga por esto, no recibimos fondos, lo que hacemos es pues porque creemos que es importante reflexionar sobre lo que está pasando respecto a nuestro consumo, ¿no? Entonces, pues esto es, ¿no? ¿Cuál ha sido la principal o una de las características, o lo que ha caracterizado al colectivo? Es que desde 2021 comenzamos a hablar abierta y públicamente de lo que significa o lo que está significando para
para las personas. O sea, y no desde nuestras experiencias, porque creo que lo que hicimos fue decir, nos reunimos y decimos, algo está pasando, está como raro, como la forma en que estamos consumiendo, etcétera, y ¿te está pasando a ti? Sí, también. Y también a ti, sí. Y cada vez le pasaba a más personas, ¿no? Pero nadie decía nada, ¿no? Y sobre todo que era muy estigmatizante, de pronto entrabas a alguna aplicación, Grindr, etcétera, y lo que decían, bueno, si eres cricoso, aquí en México se dice cricosa, o sea, cristal se dice crico, y si eres cricoso, no, ¿no? Y entonces desde esos espacios con otras personas ya era como, no, contigo no, porque consumes cristal, ¿no? Entonces era muy estigmatizante eso, y entonces lo que hicimos fue pues, dar la cara y decir, consumimos cristal, de todas maneras, nos lo inyectamos, etcétera, y pues eso fue una de las principales características, ¿no? Desde el inicio, 2021, hemos realizado 2 exposiciones colectivas con más de 50 artistas, y aquí cuando hablo de artistas me refiero a personas como nosotros, o sea, si tú quieres hablar de tu experiencia de consumo de cristal, puedes presentar una obra y la recibimos y la ponemos, ¿no? O sea, no tienes que ser un artista profesional, lo cual también ha sido pues, muy interesante porque ha dado la posibilidad de que las personas puedan presentar algo como quieran, ¿no? En la exposición, y durante la segunda, en la segunda edición, participaron ya artistas de carrera y reconocidos en México que dijeron, yo también consumo cristal y quiero participar en esto, ¿no? Y bueno, en 2025 fuimos invitados a participar en la International Queers dentro del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que también fue una experiencia muy interesante, y que se presentó un performance en el cual se elaboró a través de audios de participantes que contaban un pequeño experiencia de su consumo, junto con una lectura de un manifiesto que también fue muy interesante. Yo ahora voy a hablar de esto porque desde Circo Crico no hablamos de chemsex. O sea, eso fue una cosa muy interesante porque cada uno de los 3 tiene su propia apreciación respecto al chemsex, pero algo en lo que coincidimos es que es un término que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque es una experiencia que enuncia la experiencia de determinada comunidad, en este caso de gays blancos de Londres, ¿no? Pero que tiene su propia característica y todo, ¿no? Y creo que aquí es un poco lo que responde a esa primera pregunta. ¿Quién es el sujeto del chemsex? Y lo que puedo decir es el gay blanco, o sea, el gay. O sea, también aquí es importante decirlo porque creo que en Latinoamérica muchos de nosotros y muchos quizá no nos identificamos como gays, ¿no? O sea, yo no me identifico como gay. Yo soy joto, marica y puto, pero, o sea, gay no. O sea, no es algo donde yo me enuncie porque lo gay es una característica muy específica y un tipo de construcción. Y cuando, creo que Luis lo decía, ¿no? La construcción de la identidad gay, o sea, esa construcción puede servir muy bien a determinados contextos, y que tiene que ver con lo blanco, ¿no? Pero creo que tiene que ver muy poco con nosotros, ¿no? Entonces, Eugenio Echeverría es español y también él coincide con ciertas cosas de esto, no con todo este discurso, pero para él es importante decir, no tiene que ver con nosotros porque el consumo de sustancias tiene que ver más con cómo nos relacionamos y con nuestros afectos, y no solamente con el sexo y con drogarlos, ¿no? Entonces, bueno, esto es como esto. Y quise poner esta definición porque también creo que Luis lo mencionó. Antes, cuando existía esa definición de chemsex, que hay muchas, siempre se decía, tiene que ver con el consumo intencional de sustancias, pero este es muy interesante porque ya lo dijo Luis, porque comienza diciendo, es un fenómeno social y cultural. O sea, antepone eso a decir consumo de sustancias por sexo, etcétera. Y entender esto, que es un fenómeno social y cultural, cambia totalmente el enfoque y es importante que no lo olvidemos. O sea, al ser un fenómeno cultural, nos da otras herramientas para pensar y acompañarlo. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nosotros desde Circo Crico abordamos, o sea, o reflexionamos, que tiene que ver con experiencias, afectos, relaciones, contextos, consumos, agencias que tenemos las personas usuarias de sustancias y vulnerabilidades. Yo lo que pienso es que el chemsex es una práctica y ya, ¿no? Y esto lo saqué porque un día estaba viendo una entrevista de un alto funcionario de Cencida. Cencida es el órgano rector que aquí en México ve todo el tema de VIH, y fue muy decepcionante que dijera en una entrevista pública que el chemsex era una adicción. O sea,
cuando ya patologizas una práctica sexual, es que estamos muy mal. Entonces, también por eso creo que usar el término chemsex, en lugar de ayudarnos, nos ha hecho mucho daño, porque no ha permitido que las comunidades o que las personas podamos enunciar qué es lo que estamos experimentando y cómo lo estamos haciendo. Y creo que lo hemos cometido en general todos, ¿no? Todos y todas, tanto médicos, activistas, trabajadores comunitarios, porque llegas y dices, eso que tú haces es chemsex, ¿no? Y de pronto es como, a ver, cuando vas al médico, ¿qué te dice el médico? Que le describas qué te está pasando, dónde te duele, ¿no? Y ya después de eso el médico dice, pues es esto, ¿no? Pero creo que en este caso ha sido al revés, porque hemos inundado todo diciendo chemsex, y entonces se ha vuelto algo sensacionalista, ¿no? O como algo que es muy rápido decir, pero que no nos permite analizar, ¿no? Hay una filósofa mexicana, Saga Valencia, que dice que en un libro, no recuerdo el título, que las gramáticas, que las disidencias tenemos que hacer la revolución con nuestras gramáticas, ¿no? Porque nuestras gramáticas están dichas a través del lenguaje heterosexual, ¿no? Y el chemsex como tal, bueno, aunque David Stuart dice que él fue el quien acuñó el término, ¿no? Pero está dicho desde otra experiencia que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y aquí, antes de que se me pase, se me hace muy interesante lo de otras identidades. Pasó, pero venías entusiasmado y no te quería. Ok, bueno, termino con esto. Así que perfecto. Sí, termino con esto. David Stuart dice en un artículo que para él, el que otras identidades usen el término chemsex le parecería apropiación cultural, ¿no? Y creo que es bien interesante porque al ser tan problemático para no describir toda la experiencia de los hombres, de un sexo con hombres, es mucho más problemático que otras identidades lo hablen, ¿no? Hay un artículo también académico que habla de farmacosexualidades y cómo desde ahí muchas mujeres comienzan a enunciarse y que es mucho menos problemático que hablar de chemsex. Y ya con esto cierro. Gracias. Muchas gracias a vos, Pablo. Muy interesante, todas las presentaciones estamos así. Una disculpa, pronuncié mal la organización, dije circo y circo crico, así que perdón, las cosas por su nombre. Hablando de las cosas por su nombre, nos preguntamos, ¿no? Bueno, ya nos vamos situando acá y ya empiezan las problemáticas. ¿Cómo nos llamamos? Si el chemsex es apropiación cultural, ¿cómo nos queda, no? Si la forma de drogarnos tiene que ver con la forma de vincularnos. ¿Cómo queremos vincularnos con las terminologías también? Así que, bueno, muchos interrogantes. Dejen sus preguntas que vamos con de todo después al debate, obviamente incluyendo a los oradores. Y ahora vamos a Jonathan Venegas. ¿Se está viendo bien mi presentación? Porque ahora yo tengo miedo. Pero sí, ¿no? Sí, Jonathan. Bueno, Parche Dulcero es, bueno, del grupo de apoyo de hombres gays, hombres bisexuales y personas con experiencias de vida trans y personas no binarias que se reúnen para conversar sobre sexo y drogas. Bueno, particularmente químico farmacéutico él, y nos viene a compartir su experiencia y a respondernos sobre los interrogantes que les planteamos. Jonathan, la palabra es tuya. Estás muteado, todavía muteado. Tenés el micrófono apagado, silenciado. Qué pena, qué pena. Ahí Ahora estás sí. bien. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias. Ahora sí, como también me pondré en modo lengua karateca, como diría Moria Kazan. Entonces voy a... Jonathan, ¿podés poner tu presentación en presentación? Listo. ¿La están viendo? Glorioso. Gracias. Bueno, a todos, muy buenas tardes, noches ya en Argentina, más noche aún en Europa. Mi nombre es Jonathan Venegas, soy gestor, al menos técnico del Parche Dulcero. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un proyecto de base comunitaria que trabaja por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI, se orienta desde el cuidado y reducción de riesgos y daños, como del placer y el uso recreativo de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción? Para presentar muy rápidamente lo que hacemos, grupo de apoyo entre pares. Este grupo de apoyo es
nosotros nos hablamos en una comunicación supremamente horizontal, o sea, no es como de el duro, el experto en temas hacia los demás, sino todos sentados, y la prioridad es que las personas tengan el conocimiento de las sustancias. Por ejemplo, yo soy químico, pero a mí no me interesa que necesiten un químico para saber de sustancias, a mí me interesa que entre dos personas en una misma fiesta puedan comunicarse sobre qué es una sustancia. Entonces, pues es demasiado divulgación científica, aterrizar conocimiento supremamente técnico. El tema de Párchate con nosotros también vamos a fiestas principalmente sexuales o fiestas fetiche. Acá hay varias, yo creo que lo más cercano al contexto argentino será como que hubiera un puesto en el túnel de América sobre preguntar sobre este tipo de cosas. Nosotros estamos en orgías, etcétera, dando pues lo que necesiten de nosotros, si hay alguien que está mareado, etcétera. La campaña de comunicación, conexiones dulces y seguras, y el tema es como si necesitan un psicólogo, un trabajador social, este tipo de cosas, también les orientamos en eso a las personas. Investigación para la incidencia social. ¿Por qué? Porque pues como quizás sabemos todos acá, el tema de chemsex muy del norte global. Lo que sabemos en Latinoamérica son estudios realizados desde el norte global, casi como un poco ratas de laboratorio, y necesitamos nuestro contexto hacia nosotros mismos. Con las preguntas que me hizo Cristian, iré directo al cuello, y lo primero es que el sujeto de chemsex debe dejar de ser el hombre gay que tiene acceso a drogas de calidad razonable y privilegio del ocio. O sea, solo una persona que tiene un trabajo moderadamente estable, puede ir a una orgía de 8 horas un fin de semana. O sea, no un chico que es mesero, quizás, quién sabe, o sea, ese privilegio del trabajo, del estatus, realmente da cómo se aprovecha el chemsex. Y el chemsex, como se piensa, son esas orgías que incluso uno ve en Twitter de personas extremadamente hegemónicas, en espacios incluso públicos o en espacios privados que tienen toda esta reducción de daños. Hablamos del fenómeno del triple closet, porque el chemsex va hacia la comunidad gay. Pues, por ejemplo, no es posible hablar, creemos, de chemsex si no se habla de VIH y si no se habla de comunidad LGBTIQ+, porque pues tras de que entonces somos maricas, también soy hombre gay, tras de que somos maricas, entonces también drogadictos, entonces también sidosos. Entonces es como, yo creo que ya una persona que trasiega, digamos, todos estos estigmas ya se los puedes hacer, pero a quienes no, del uno o del otro, es tenerlo como muy en cuenta. ¿En qué contexto estamos? Colombia y el estigma de las drogas, esto no es sorpresa para absolutamente nadie. Netflix se encariñó con nosotros haciéndonos series. Hay un contexto también sociopolítico, cultural, global, que está muy asociado al tema de las drogas. Entonces el chemsex para nosotros no nace desde estudios, ¿no? Lo vivimos acá, incluso comenzó con las personas heterosexuales que tenían sexo con cocaína, en el boom de la cocaína en los 80s, 90s. Colombia es un país que tiene estratos, eso es raro, pero es para que lo puedan entender. Hagan de cuenta que hay estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1 es el más vulnerable, el 6 es el más privilegiado, y así están estratificados tanto los barrios como las personas. Entonces, eso claramente pues pueden imaginar como lo que genera también en la sociedad colombiana al haber estratos, ¿no? Como castas a nivel socioeconómico. El enfoque de género tiene que ser de base o no sirve. Quienes, digamos, están en el mundo de la reducción de daños, no es sorpresa, tampoco quiero hablar mucho del tema. Hubo un problema con un tema de unas presuntas violencias sexuales en una organización de reducción de daños, y pues no es concebible que exista el tema de violencia sexual en el tema de reducción de daños. Entonces, es muy importante que desde base se tengan en cuenta a las otras letras. Algo que se nos olvida mucho es que, pues, sexo gay, pero, por ejemplo, el estigma de usar drogas y ser mujer cis, hetero o mujer trans, ya es impresionante. O sea, una mujer drogada en la calle sola, bueno, me contarán ustedes, ¿no? Y incluso el enfoque tiene que ir más allá, porque quizás a veces lo vemos como el enfoque del chemsex mucho en la comunidad LGBT, y lo que nosotros creemos que estamos haciendo es principalmente llevando esto a los demás, porque, por ejemplo, donde uno vería, o sea, es interesante ver reducción de daños,
o no sé, en un concierto de Six Sex, por ejemplo, donde va mucha comunidad LGBT, pero por ejemplo, en un boliche o en un bar donde mucha cumbia, música muy hetero, pues allá también se consume droga y quizás de una manera que ni siquiera conocemos. Entonces, tener también como muy en cuenta eso. Obviamente el consumo lo tenemos nosotros, el tema del estigma, y desde ahí lo abordamos, pero tener en cuenta los demás. También dónde se da la verdadera reducción de daños, como lo decía al principio. ¿A quién se le hace mejor reducción de daños o test de sustancias? A una persona que tiene la posibilidad de mañana faltar al trabajo porque pues tiene la capacidad, tiene un sueldo bueno o medio, o un chico que vive muy lejos de donde está la zona de las fiestas, al otro día, pues no sé, es mesero, por ejemplo, las sustancias que consume son muy económicas, entonces por lo tanto la calidad debe ser mucho más cuestionable que las sustancias caras que posiblemente consume la otra persona. Entonces, ¿dónde se hacen los stands? ¿Dónde se hace la verdadera reducción de daños? Y a ese punto voy sobre las prácticas, bueno, el KENSEPS como marcador de clase, esa es la otra, ¿no? Entonces, hablamos de TINA, la TINA es cara, hablamos de GHB, el GHB es caro, entonces es un KENSEPS que, ok, sirve y hay una reducción de daños, pero en personas que tienen una posibilidad de reducción de daños también mucho más grande, tienen quizás una obra social o más prepagada, por decirlo así, o sea, tienen seguros, o cómo realmente las personas que no tienen acceso a muchas cuestiones pueden tener derecho al aprovechamiento de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, cómo se dan las fiestas, los entornos menos privilegiados, qué drogas entran ahí, qué clase, qué calidad de drogas entran ahí. Y lo otro es que pues las prácticas sexuales pagas ya sean chemsex, o sea, no es un secreto para nadie que las trabajadoras sexuales principalmente, históricamente pues están incluso en un tema de violencia de género, inducidas a utilizar sustancias psicoactivas sin que quieran, o inducidas a aplicar sustancias psicoactivas sin que quieran. Entonces, este también es un tema, digamos, muy importante para hablarlo. Otra cosa en la que hemos trabajado mucho acá es que creemos que el consumo responsable no existe. Esto siempre decimos, suena como, como restrictivo, pero es todo lo contrario. El consumo responsable existe. El consumo responsable de lo que sea existe bajo una lógica de consumo y unas normas. Entonces, y nos damos siempre el ejemplo. Si existe el consumo responsable de, no sé, de chocolatinas o de chocolates, y eso que tienen sellos, tienen dulces, o sea, el mismo chocolate está diciendo que es malo para nosotros y aún así nosotros tenemos la potestad de comprarlo. No existe nada que detenga una transacción. Es igual con el tema de las drogas. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el consumo responsable de chocolates, ¿no? Y eso que hay unas tablas, hay calorías por día, pero aún así, absolutamente a mí, nada me detiene de comerme 5 chocolates al día. Pero bueno, ¿cuál va a ser el resultado de si me como 5 chocolates al día? Igual con las drogas, ¿cuál es el resultado de cómo estoy teniendo el consumo? ¿Cómo mío si es problemático? Entonces, tenerlo desde ahí. La escalera del uso de sustancias no existe. Esto lo decimos de manera muy ferviente, al menos yo como químico farmacéutico lo hablo mucho, es porque también dentro de la misma comunidad, como se sabe, hay un montón de etiquetas. Entonces el que hace slamming, el que se inyecta tina, es ya muy pesado, muy denso, esa persona ya es como un outsider, como un paria, pero yo solo fumo faso, o sea, yo solo fumo hierba, yo solo fumo marihuana, entonces yo soy más tranqui, y digamos, esa escalera de que hay unas sustancias menos fuertes que otras, es irreal, al menos desde lo que concebimos acá, porque pues, ¿quién podría tener mejor reducción de daño? Una persona que al menos se sabe buscar una vena. No sé si acá todos sabemos cómo se busca una vena para inyectarse algo, conoce de agua, conoce de qué le pasa a una vena, o una persona que se come un happy brownie y nunca lo ha hecho en su vida, termina en una ambulancia, termina en un centro médico, pues porque no sabe cómo hacerlo, y se supone que la marihuana es más tranquila. Entonces, ¿quién tiene mejor reducción de daños, no? La persona que hace slamming o la persona que apenas está probando la sustancia, como también para reflexionarlo. Y la reducción de daños, para finalizar, debe despegarse de gurús y de corporativización. Vale, ya con esto acabo. La reducción de daños debe despegarse de gurús y de corporativización. Y esta última idea es simplemente que, por eso nos llamamos parche dulcero, ¿no? Porque nadie tiene la verdad absoluta,
porque realmente en colectivo y en cuidado colectivo y en cuidado de pares es donde nos entendemos el consumo. Que alguien venga a decirme cómo tengo que consumir o no tengo que consumir, una pregunta también para hacernos. Y la corporativización es el tema de que claramente como preguntarnos hacia adentro, porque claramente como este tema ahora está muy de moda y todos quieren colgarse de él, si realmente quieren hacer parte de la reducción de daños, o ya el tema de las fiestas, del agua, del mínimo vital de agua, si sí está haciendo verdad, o es solo marketing lindo para decir, yo soy liberal en el consumo de drogas, o realmente es gente poniendo plata, poniendo dinero para que la reducción de daños suceda en espacios seguros. Y gracias. El karateca, la lengua karateca. Muchas gracias por, Jonathan, por tus palabras y bueno, por traer estas problemáticas. También, ¿no? Cómo unimos esto de, me gustó mucho el eslogan de conexiones dulces y seguras, y la pregunta de, ¿existe la seguridad en las prácticas que queremos realizar en estas fiestas así kinkies y de BDSM? O sea, capaz nos queremos alejar de eso, y cómo nos acompañamos en esas situaciones, ¿no? Y en el chemsex como marcador de clase, qué sucede con las poblaciones más vulnerables, cómo las acompañamos, cómo las protegemos, cómo las cuidamos, la pregunta eterna. Todo esto lo vamos a debatir ahora en breve, que ya viene el próximo presentador, y luego de esto vamos a retomar las preguntas que vimos para ir debatiendo, ir situándolo a un lugar, a un espacio sudaca en el que estamos. Humberto Rotondo trabaja como director de recaudación de fondos en Proyecto Soma de Perú, que, bueno, con un enfoque latinoamericano a dar información, educación y cuidados a mundos con drogas, como, bueno, también oficial de monitoreo y evaluación en Youth Rights, red internacional liderada por jóvenes que abogan los derechos de las personas que usan drogas y otros jóvenes afectados por las guerras con drogas. Humberto, voy a dejar de compartir para que lo hagas tú y nos cuentes en 10 minutos, idealmente, todos estos disparadores y cómo se atraviesan en Soma. Hola a todos. A ver, un segundo, estoy compartiendo. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Sí, genial. Bueno, antes de empezar, lo que voy a hacer es como contar un poco sobre lo que hace Soma y cómo ese trabajo nos llevó a tocar temas de chemsex, interactuar con distintas comunidades, pero antes me gustaría tocar dos disparadores para meter un poco de leña al fuego. Primero sobre quién es el sujeto del chemsex. Me pareció súper interesante lo que dijeron Pablo y Jonathan, que es verdad que es un término muy blanco, con orígenes muy blancos, y desde Soma sí creemos que es algo que se tiene que atender. Pero aún así tenemos una pequeña reserva, una pequeña preocupación, porque está el riesgo de olvidar las raíces de este tipo de cosas. No tenemos que llamarlo chemsex, pero la reducción de riesgos y daños en el uso sexualizado de drogas tiene un origen de la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres. No solamente las comunidades blancas, comunidades racializadas, comunidades latinoamericanas, gringas, europeas. Y reconocer esto hace que no se olvide, y hace que no se olvide esa contribución de estas comunidades a este tema, que lamentablemente es lo que ha pasado con la reducción de daños, que nosotros lo llamamos reducción de riesgos en Soma. El origen de la reducción de riesgos viene de la comunidad LGBTIQ+. Las primeras personas en organizarse para reducir los riesgos y daños del uso de drogas fueron personas LGBTIQ+. Y lo mismo con el tema de las personas que hacen uso sexualizado de drogas. Entonces, si bien también creemos que chemsex no es un término perfecto e incluso podría ser un término problemático por motivos de clase, por motivos raciales, sí creemos que es muy importante no olvidar de dónde viene esta contribución inicial a la reducción de riesgos en cuanto a uso sexualizado de sustancias, y viene de las comunidades LGBTIQ+, especialmente de personas trans y hombres que tienen sexo con hombres, y es importante no olvidar eso, que no significa que lo asociemos al chemsex y a esta figura muy hegemónica de los hombres que tienen sexo con hombres, sino una mirada más amplia, pero ciertamente creemos que al menos siempre es importante recordar que partió de ahí.
Y segundo, sobre el tema de la gestión del placer, muy brevemente, hace poco salió a la luz una serie de escándalos de violencia sexual en la comunidad de reducción de riesgos y daños y análisis de sustancias, en un lugar que se supone que era un lugar seguro para que las personas ejerzan su derecho al placer. Y eso nos hace reflexionar también de que es imposible ejercer plenamente el derecho al placer sin educar a las personas sobre el consentimiento y sin asegurarse que ese consentimiento se dé, ya sea en trabajo sexual, ya sea en uso sexualizado de drogas, en otros contextos, ya sea lo que sea, el consentimiento es clave. Y es muy importante enseñar sobre consentimiento en estos contextos y en cualquier contexto que tenga que ver con drogas. Y mientras eso no se logre, eh, el placer nunca va a estar seguro, el derecho al placer de las personas nunca va a estar seguro. Esos son como dos pequeños disparadores con los que quería iniciar. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de qué hace Soma y de ahí lo voy a vincular con el tema de cómo nos acercamos al tema del chemsex. Me avisan si me estoy pasando del tiempo. Un segundo, por favor. Bueno, Soma Vas se 6 fundó en el... minutos, ya que Genial. preguntaste. Gracias. Bueno, SOMA se fundó en el 2018, es una organización dedicada a la información, la educación y los cuidados necesarios en un mundo con drogas. Ejecutamos estrategias para reducir los riesgos del uso de drogas, empoderar a las personas a tomar mejores decisiones y ampliar y elevar el debate público sobre sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegalizadas. Somos una organización que tiene un enfoque latinoamericano en cuanto a nuestra curaduría de información y educación, pero un enfoque peruano en cuanto a nuestro trabajo de campo. ¿Por qué hacemos esto? Primero, porque creemos en el derecho de las personas a contar con información de calidad, opinar, tomar decisiones y tener acceso a cuidados, y porque creemos que el modelo punitivo ha fracasado. ¿Cómo hacemos estas cosas? Primero hacemos curaduría de información. Todas las semanas, varias veces a la semana, elegimos artículos de interés internacionales, los traducimos de ser necesario y los resumimos en 100 palabras o menos para que las personas puedan tener acceso a estos debates en torno a las drogas, siempre desde una mirada desestigmatizante y antiprohibicionista. En nuestra página web publicamos artículos de largo aliento, investigaciones, cortometrajes, ya cosas más como un poco más densas, también en nuestra web. Tenemos un podcast que se llama Las drogas como son, ya vamos por nuestra tercera temporada. En la primera temporada exploramos interseccionalidades entre drogas y otros temas, en la segunda temas de psicodélicos, y así hemos seguido ampliando el debate mediante el podcast, que los invitamos a chequearlo. Hacemos intervenciones informativas en espacios de ocio nocturno, en espacios educativos, en todo tipo de espacios donde nos inviten. Damos cartillas sobre distintas sustancias, las precauciones que debes tener al tomarlas y decides tomarlas, algunos otros panfletos en torno al debate de las drogas, etc. Hacemos análisis de sustancias en espacios de ocio nocturno y otros espacios para que las personas puedan tomar una decisión más informada al momento de usar o no usar alguna sustancia. Y hacemos encuestas y recolección de data, todo anónimo, para ahí construir modelos y poder también entrar al debate en ese sentido. Ahora, Perú es un país sumamente conservador y su approach al tema de las drogas es siempre estigmatización, abstinencia y la verdad ni siquiera tocar mucho el tema, ni siquiera es que hablen tanto contra las drogas, es como un tabú muy fuerte. Entonces, no sabíamos muy bien cómo taclear ese problema en Perú. ¿Cuál es la estrategia general de Soma para entrar a esto? Y decidimos partir de la gestión del placer. Tratar de enseñar una cultura de moderación, una cultura de cuidados frente al placer. Cuando el placer esté estigmatizado, la gente cree que no se lo merece y por ende empieza a actuar como si no se lo mereciera y se pone en riesgo y pasan un montón de cosas. Entonces tratamos de instaurar eso. Primero, el placer no está mal, usar drogas no está mal. Si usas drogas por placer o por cualquier otro motivo, igual eres merecedor de cuidados, de información, de dignidad. Y segundo, incorporar un poco esta cultura, un poco contra la cultura del exceso que siempre nace del prohibicionismo, ¿no? Enseñar a la gente que puedes ir de menos a más, puedes ver cuánto te pega una cosa y de ahí tomar más, precauciones, la desestigmatización genera cierta moderación porque la estigmatización, el estigma genera excesos por la forma en la que está puesto ese comportamiento. Entonces, decidimos hacer eso. Vamos a
empezar a dar esas ideas, a transmitir esa cultura. Y así nos cruzamos con un montón de distintas personas. Empezamos con las personas que iban a fiestas de música electrónica, que es lo más típico, lo más hegemónico también, pero de ahí pudimos hablar con todo tipo de comunidades y encontramos a distintas comunidades bastante nicho, bastante pequeñas, de hombres que tienen sexo con hombres que practicaban lo que se llama chemsex. Poco a poco nos fueron invitando, fuimos participando. Yo soy una persona que tiene sexo con hombres, soy bisexual, pero en general SOMA no es una organización que se centre en temas LGBTIQ+, pero poco a poco fuimos aprendiendo un montón y aportando nuestro granito de arena en cuanto a los temas de reducción de riesgos en cuanto a las drogas. Hicimos algunas cartillas especializadas, como que hay una cartilla de mezclas, una cartilla exclusiva de chemsex, y en general empezamos a trabajar con estas comunidades, nos invitan a dar algunas charlas, nosotros les invitamos a algunas, pero siempre en un rol subsidiario porque queremos que estas comunidades sean las protagonistas. No hemos hecho mucho porque hemos empezado hace relativamente poco a meternos a este mundo, pero lo que estamos haciendo es lo mismo que hemos hecho siempre, solo que acomodado al público específico, ¿no? Una cultura de menos a más, una cultura de enseñar a prevenir riesgos, y nada, ha sido un viaje bien interesante porque además de que hemos aprendido mucho nosotros, también hemos podido aportar un poco, pero también nos hemos dado cuenta que la reducción de riesgos ya existía entre estas comunidades, a diferencia de otras comunidades. Ya habían personas cuidándose mutuamente, ya habían personas yendo de menos a más, ya habían personas utilizando herramientas de reducción de riesgos. Nosotros lo único que hicimos fue como aportar un poco de nuestro lado, pero lo que terminamos viendo fue eso, que ya habían personas organizadas y nada, fue un gusto porque en este país ha sido muy difícil hacer esto. Entonces, digamos que el mundo del chemsex para nosotros ha sido como el segundo paso en nuestro viaje de la reducción de riesgos. El primero fue simplemente hacer una llamada generalizada a todas las comunidades para esta cultura del placer, y eso nos llevó a hablar de estas temáticas de chemsex. Y me gustaría terminar con un disparador más, que es el tema de la interseccionalidad. Siempre se ha querido... Estás de tiempo, pero... Súper rapidísimo. Vale. Queremos incorporar el concepto de reducción de daños de espectro completo, o reducción de riesgos de espectro completo, que aboga por realizar cambios positivos y acompañar a las personas sin juicios, sin coerción, atendiendo factores más allá de la droga: vivienda, trabajo, raza, vínculos, el ocio. Y bueno, desde esa mirada, creemos que el chemsex va mucho más allá de simplemente las prácticas sexualizadas, el uso sexualizado de drogas, ¿no? Pero nada, eso. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Si podés dejar de compartir la presentación. Muy interesante tu charla. Tomo cosas puntuales que dijiste: consentimiento, consumo, todas las C, ¿no? Como consentimiento, yo le agrego consenso, consumo, consenso entre varias personas, consentimiento entre las partes, pero en el chemsex, ¿a qué estamos consintiendo, no? Y el consumo, como, bueno, como si una ley protegiera la ley del consumidor, si sabemos que estamos consumiendo cuando consumimos muchas veces, porque por lo menos acá en el sur no tenemos estos testeos tan oficializados y está todo, bueno, ilegalizado. Antes de ir al debate, muchas gracias a todos los oradores. Voy a retomar los disparadores con los cuales les pedimos que compartieran, a través de los cuales les permitimos que compartieran lo que hacen en sus prácticas y en sus organizaciones, y para los distintos temas, para retomar de luego en eso. Y los disparadores, en este caso, de este encuentro, fueron en cuanto al sujeto del chemsex, ¿no? Al abordar el predominio de los estudios centrados en varones gays. ¿Qué pasa con otras identidades? ¿Hubo tensiones entre identidad y la forma de conceptualizar este fenómeno? ¿Cómo se abordan, no? En cuanto a la interseccionalidad, ¿cómo influyen? Bueno, un poco estuvimos hablando, pero es un tema muy, muy largo. ¿Cómo influyen la clase, la racialización, la migración y las otras desigualdades en las experiencias y en los abordajes, ¿no? Al chemsex. ¿Cómo lo llamamos ahora? En cuanto al trabajo sexual y el placer, ¿cómo se articulan estas dimensiones con el chemsex? En la reducción de daños y en la gestión del placer, ¿cómo conviven estas miradas en sus prácticas?
en cuanto a la perspectiva situada, sudaca, ¿no? Acá en el territorio, ¿hasta dónde sirve esta categoría? Bueno, ¿cómo lo llamaríamos también, no? ¿Cuáles son sus relaciones con nociones como el uso sexualizado de sustancias? ¿Dónde lo recortamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos con esto? Para no seguir cotorreando, le voy a dar la palabra a los otros compañeros de gays para retomar las preguntas que hicieron ustedes y alinear esto. Gracias. Hola a todos. Primero, muchísimas gracias por las presentaciones, súper interesante todo lo que fue surgiendo. Voy a leer algunas de las preguntas que surgieron en el chat y después, no sé si tenemos, Juski, un ratito más para algunas preguntas que vayan surgiendo. Bueno, con respecto a eso, son 8:30, hora que terminaba el webinar. Nosotros nos vamos a extender media hora más para entregar todo lo que dijimos que iban a hacer, pero bueno, queríamos avisarle, queríamos preguntarle a los oradores si están para quedarse un ratito más y pedirles disculpas. Y vamos. Bien. Vamos con las preguntas entonces y después dejamos un ratito para quienes quieran agregar alguna cosa. Esteban preguntaba, sobre todo relacionado a la presentación de Luis Villegas, ¿qué va a buscar un usuario de Chemsex al servicio? Las voy a leer todas y después vamos retomándolas si les parece. Después Sergio había hecho un comentario sobre distinguir entre el consumo recreativo y el problemático. Sergio, no sé si después querés aclarar bien a qué te referías con esta pregunta. Violeta también había agregado que era muy pertinente pensar en la clase en este tipo de prácticas, ya que en la comunidad travesti el término de chemsex no era muy utilizado o no era utilizado. Me parece que esto es una pregunta que atraviesa todas las jornadas también, porque es sobre todo pensar si este término nos representa como sudacas y como si no podemos nombrar las prácticas en nuestro territorio de manera situada. Y después Esteban también había agregado que hay que ver hasta qué punto hay consentimiento consciente si la persona está bajo los efectos de las drogas y hasta qué punto es consciente del sí y del no y hasta dónde se puede manipular. Después también vi que en el chat habían compartido una experiencia sobre un caso que estaban acompañando. Bueno, eso no sé si hay algo que quieran agregar del tema, pero hasta ahora eran las preguntas que habían surgido. Si alguien quiere agregar alguna más, también podemos seguir leyéndoles en el chat o también pueden levantar la mano y participar para abrir el debate. Yo puedo comentar luego sobre el caso que estamos acompañando. Gracias. Candelaria, perdón, si querés leer lo que seguí comentando, si podés, me gustaría. A ver, dame un segundo que volvemos a... Mientras Can lo busca, les solicito, por favor, que los comentarios sean cortos y las respuestas también, porque nos vamos en debate, que es lo que queremos en realidad, pero el tiempo no nos ayuda. Así Yo quería que, hacer unas pequeñas observaciones brevemente, capaz como para aportar al debate. Primero que nada, agradecer a todas las personas que estuvieron compartiendo su tiempo y sus experiencias desde el lugar del mundo en el que están. Creo que también a nivel interno tuvimos este debate y ha ido surgiendo el tema del chemsex como un desafío. Incluso a las personas que tal vez no estamos dentro de gays más involucradas en las prácticas del chemsex o el tema. En mi caso, a estar vinculado más con la salud sexual y el tema del VIH, entiendo muchos puntos que tienen que ver en conjunción las temáticas. Entiendo también, o por lo menos hacer una advertencia, que esto es algo que hemos también pensado cuando ponemos en tensión las realidades del norte global con las nuestras. No es justamente boicoteando el conocimiento, ni mucho menos toda la experiencia que se tiene, sino justamente intentando esclarecer qué podemos hacer por la comunidad local, que en este caso a mí tengo preocupaciones específicas con el VIH, acá vemos que está saliendo el tema identitario por fuera de la población gay. Entonces, creo que sí es importante esto, ¿no? Que ni en la jornada anterior, ni en esta, hasta ahora, habíamos hablado en términos de chemsex y el uso sexualizado de sustancias. No habíamos mencionado algo tan importante como es el tema del consentimiento. Y esto me parece que dentro de las prácticas, y si estamos hablando de salud comunitaria en este caso, y en este uso sexualizado de drogas, también otro término que no habíamos mencionado y que sí se mencionó en conjunto con esto,
fue el de antipunitivismo, y creo que están conjuntamente relacionados, ¿no? Primero, nada, me parece que son cuestiones que están en nuestro eje de discusión, que tenemos en estos días, discusiones internas y personales, alentarles a que sigamos pensando en esto, pero por sobre todo también que sepan que estos temas, o como ahora compartía este caso particular, donde hay temas jurídicos también, que es otra área que me interesa, el tema del antipunitivismo, el tema del consentimiento, el abuso, cuestiones antipunitivistas y cuestiones dentro de los marcos jurídicos, son cosas que vamos a intentar a partir del encuentro próximo hablar desde esa perspectiva. Entonces, confiar también en el proceso de estas 3 jornadas y el orden que le damos para ahora tal vez enfocarnos más en estas diferenciaciones culturales, que creo que más bien son culturales del norte global, y de la falta de información o de la falta de preguntas que también no nos hemos hecho y que tenemos que hacernos. Creo que también si faltan respuestas, también es porque nos falta preguntarnos todas estas cosas, y creo que vamos por un buen camino. Así que de nuevo agradecerles a todos quienes se exponieron, y nada, eso, hacer hincapié en esos términos, el consentimiento también y el antipunitivismo. ¿Viejo? El viejo escándalo. Sí. Podemos retomar, si no, esta experiencia que querían compartir, y después vamos directamente con la pregunta para Luis. Lu, ¿querés compartirnos el caso? Buenas, sí, buenísimo, gracias. Bueno, ahí dejé una carta abierta, el link donde pueden ingresar. Ahí abajo del todo está el fragmento que envía Antonella, que es chilena, vivía en Mar del Plata y está imputada por robo, y bueno, su situación era de trabajo sexual. Y el caso de ella es muy particular porque salió justo después de la serie Viudas Negras, que plantea un poco, o sea, tiene que ver un poco con esta temática en clave ficcional, no es una serie conocida en clave humor, pero bueno, hacemos una lectura, fue el caso de ella y otro caso en Mendoza de otra chica que caratularon en la prensa, titularon en la prensa con ese nombre, y bueno, y el contexto entonces social, que tiene que ver con la industria del entretenimiento, que es algo que se mencionó hoy también, terminó embarrando su causa, según lo que ella viene denunciando, y viene denunciando también irregularidades en el proceso en relación a la perspectiva de género, como, bueno, como la ley Micaela manda, ¿no? Que esté atravesada todas las instancias del Estado. Así que fue el lunes una audiencia que se suspendió y frente a su pedido la estamos acompañando así de forma humanitaria en principio, como para, y haciendo un llamamiento a, bueno, a observar de cerca este caso, y también un contrapunto con otros casos donde el abordaje es muy diferente, social, mediático, jurídico, etcétera, donde se pone en juego esta perspectiva interseccional. Es complejo, pero bueno, lo traigo a colación también porque salieron estos temas, por suerte, así que bueno, les invito y les dejo ahí el link. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Voy a retomar la otra pregunta que era dirigida para Luis y que decía, ¿qué va a buscar un usuario de Chemsex al servicio? No sé si Luis todavía estás por acá. Sí, estoy aquí. ¿Qué busca? Es que tan amplio y complejo de responder la pregunta, aunque es tan sencilla en el sentido de... primero, deciros un poco cómo funciona la acogida. Cuando llega un usuario a nuestro servicio, llega a un espacio de counseling, es decir, un espacio de acompañamiento de la toma de decisiones de la persona, un espacio sin juicio, un espacio en el que no se le va a hacer un juicio ni por sus prácticas sexuales ni por sus consumos. Y lo que hace el voluntario o el profesional es acompañarle en el proceso de toma de decisión, de marcarse el objetivo de la persona y no el profesional. Y en esto, para nosotros es súper importante, en un contexto en el español donde normalmente los servicios públicos de atención en temas de adicciones tienen un enfoque
Ahora está cambiando la cosa y yo creo que el Kenses ha colaborado mucho en este sentido desde la abstinencia, ¿no? Y hay un enfoque muy dirigido y enfocado al tema de la abstinencia a nivel de servicios públicos en atención en adicciones, ¿no? Nuestra entidad y otras entidades tenemos un enfoque diferente, ¿no? Creemos que es la persona la que tiene que decidir si su camino está dirigido a la abstinencia o a la gestión del consumo o en simplemente tener un espacio para poder hablar, compartir lo que le está sucediendo y hacer una valoración él mismo de cuáles son sus necesidades. Y en función de esto, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos realidades muy diversas. Es verdad que la mayoría de los usuarios que acuden a nuestros servicios son hombres, y son hombres gays y bisexuales. Hay muy poquitas mujeres LGBTI que acuden a nuestro servicio. Normalmente las usuarias que tienen un uso sexualizado de drogas acuden a otros servicios, no al nuestro. ¿Por qué es esto? Y esto me encaja un poco con el término este de Kenses, ¿no? De, a la vez tan problemático, tan interesante de debatir, ¿no? Pero que para mí, y es una opinión personal, se queda en el debate. Para mí lo importante es la persona y lo que sucede y cómo atendemos a la persona, ¿eh? Independientemente del debate social, antropológico que podemos tener con el tema del Kenses, ¿no? Es cómo atendemos a la persona que nos llega, ¿no? Y yo creo que lo más eficaz es atenderle o atenderle en sus circunstancias, con sus componentes culturales, con sus necesidades, ¿no? Y con sus demandas. Y para mí esto es lo esencial. Lo otro está genial, es fantástico debatirlo, hablarlo, ¿no? No solamente lo estáis debatiendo ahí en Argentina, aquí en España hay un debate muy abierto acerca de la definición de Kenses también, aunque no nos atraviesa las mismas cosas con la misma intensidad que pueda atravesar allí, ¿no? Aquí hay más debate ahora mismo con el tema de las violencias en contexto de Kenses, ¿no? De las violencias entre hombres, en el silencio entre hombres, en las violencias que hay, hasta tal punto que hemos tenido que incorporar en nuestro servicio a un psicólogo especializado en violencias en parejas LGTBI y en violencias en contexto de Kenses, ¿no? Hay tal ocultamiento de esas violencias, hay tanta dificultad de identificar los hombres, los violentos que podemos llegar a ser y las violencias que recibimos, ¿no? Que consideramos que es un tema muy importante a abordar. Eso es un tema que estamos abordando no solamente en mi entidad, sino en otras entidades aquí. Y también el tema de la prevención selectiva, ¿no? ¿A dónde dirigimos las campañas de prevención? ¿Cómo las dirigimos? ¿Cómo las hacemos? ¿No? Y esto para nosotros es muy importante porque si no somos las entidades comunitarias que tomamos el poder sobre este tipo de campañas, las van a tomar las administraciones bajo sus criterios y bajo su enfoque. Y es un enfoque, como estáis diciendo, punitivista, es un enfoque prohibicionista de las drogas y consideramos que no. Para nosotros no es el más idóneo. Y después está todo el tema de la criminalización del consumo. En España no está criminalizado el consumo, pero sí la tenencia, ¿no? Pero vemos una diferencia entre unas sustancias y otros. Para que os hagáis una idea, en España puedes tener hasta 7,5 gramos de cocaína en posesión y no se te acusa de tráfico de drogas. Hay otros aspectos que tienen que estar vinculados a esto, ¿no? En cambio, para la metanfetamina, a partir de 0,3 gramos ya puede ser considerado traficante de metanfetamina o de drogas, ¿no? Para que hagas una idea de las diferencias que hay, ¿no? Y cómo se está utilizando esto como forma de criminalización no solamente de los usuarios de Kenses, sino a la comunidad LGTBI, ¿no? Hay casos sangrantes que se están dando aquí en Barcelona, en un parque público donde es una zona de cruising y en el centro de Madrid en locales de ocio, donde la policía está haciendo redadas en espacios, clubs, saunas, o aquí en Barcelona haciendo redadas en el propio parque, ¿no? Ahora mismo estamos en esta guerra, ¿no? Para que de alguna forma el Instituto de Toxicología equipare los umbrales de sustancias y sea más justo para todos, ¿no? Así, brevemente. Os planteo también otras cuestiones que a lo mejor no sé, estos no son los debates que tenéis allí, pero estos son los debates que tenemos aquí, ¿no? Ahora sí quería decir algo, si puedo, por favor, acompañando un poco lo que decía el compañero de la ONG Stop. Dale, perdón, Sergio, hacemos unos minutitos y después retomamos la última pregunta y abrimos el debate a los demás, pero te escuchamos ahora. ¿Sigo? Dale. Bueno,
conozco bien el tema que está tratando el compañero, pero todos lo asociamos también, yo lo que había puesto, consumo recreativo a problemático. Recreativo es cuando alguien de vez en cuando, obviamente ya entendemos todos qué es, un fin de semana, un viernes, un sábado, puede consumir alguna droga, puede volver a su vida. El tema también del problemático es cuando pierde uno el control, pierde la decisión y el permiso que le da al otro. Él habla, el compañero de la ONG Stop, habla de ir a lugares, ir a casas, muchas veces no saber en la dirección que uno se mete. Pero, por ejemplo, en casos en Bélgica, en Bruselas y en España, alquilan, por ejemplo, granjas o casas abandonadas fuera de la ciudad, a kilómetros de la ciudad, donde a veces uno pierde el control hasta dónde está. Y la problemática del cuidado también y del daño, en que uno puede, hay gente que puede irse un viernes y volver un miércoles, bien lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que le pasa durante todo ese tiempo, lo que le va sucediendo a esa persona, de hecho yo he conocido casos y que gente que se mete en esos lugares, en graneros, en granjas, o no sé cómo lo llaman en Europa, y de pronto hacen prácticas como del fist o algo y les rompen las tripas, se las cosen, se las engrampan, la operan, le ponen una colonosto, no se me no me sale, le ponen una bolsa, están en reposo, se vuelven a recuperar, cuando se vuelven a recuperar la semana siguiente vuelven a la fiesta y vuelven a abrirse lo que recién le operaron. O sea, lo que quiero hacer hincapié, por supuesto, sin ningún juzgamiento ni nada, sino como cuando uno pierde el control y deja de estar cuidado y viéndolo desde mi lado, teniendo a alguien o la posibilidad de pedirle a alguien que lo cuide, que lo vigile o que sepa dónde está, ¿no? Eso es muy importante para reducir el daño, ¿no? ¿no? Dejar avisado dónde uno va, que alguien sepa lo que vas a consumir. Sé que en España hay lugares que te pesan o te dicen la calidad de lo que has comprado, ¿no? Eso es lo que a mí lo que me preocupa del consumo del chemsex, que es muy antiguo y no es nada nuevo. Antes, en los 80, en Madrid eran los yonkis que se picaban con el agua de la lluvia, de la alcantarilla, y las viejas españolas le tiraban el agua, el balde de agua del balcón. Me parece que es un tema muy, muy delicado y he escuchado cosas como que no es lo mismo comerse 5 o 6 chocolates que estar fines de semana con Tina o con Meta o con GH o mezclando todo. No es lo mismo, desde mi punto de vista. Gracias, Sergio. Veo que Luis de nuevo levantó la mano y también de Circo Crico, no sé, ¿quieren participar ustedes primero? Sí, yo quería tranquilizar un poco a Sergio. Las suturas no se rompen. Bueno, nosotros entendemos que el consumo problemático, la única persona que tiene legitimidad de decir que si es problemático o no es problemático es el propio usuario de chemsex. Y nadie más puede. Y además no sé qué utilidad tiene que otras personas digan que es problemático si la persona no lo está incorporando, no lo está viendo, no lo está sintiendo que lo sea, ¿no? Entonces yo creo que la primera persona que tiene que decidir si lo que le está pasando es un problema para él es la propia persona. ¿No? El resto de los profesionales, las personas que la acompañamos, ¿no? Puedes acompañar en ese proceso, ¿no? Pero el problema tiene que ser sentido, porque si no, ¿cómo abordamos, no? Y si no hay, quiero decir, está el tema, claro, lógicamente están aquellas personas que están en un estado precontemplativo, ¿no? Como dicen los psicólogos, ¿no? Pero es que hasta ahí tenemos que acompañar en ese proceso, ¿no? Y hasta que la persona no vea que tiene un problema no podemos actuar, ¿no?
Y después desconozco lo que estabas comentando de casas en las afueras, no tengo ni idea de esto, no he escuchado esto. Si es verdad que el Kense se da mayoritariamente en espacios privados, que normalmente pueden ser las casas de los propios usuarios, ¿no? Pero desconozco lo que comentabas de las afueras o de los descampados, no he oído nunca hablar de esto. Accidentes en el FIST ha habido siempre. No es una cuestión del Kensex, ¿no? Ni tampoco creo que tenga que estar relacionado con el Kensex. Es verdad que hay sesiones de Kensex de usuarios, ¿no? Bueno, pues que tienen la práctica del FIS, ¿no? Pero esto va a depender mucho de en qué circunstancias se la da, como cualquier otra cosa, ¿no? No tiene que estar asociado al Kensex. Como el tema de las violencias tampoco tiene que estar asociado al Kensex, ¿no? O sea, la violencia entre hombres en contextos sexuales se da en todos los ámbitos y en todos los lugares. ¿Qué pasa? ¿Y qué está pasando? Que nos encontramos cada vez más asociación de noticias en televisión, en prensa, ¿no? Que están asociando las violencias sexuales entre hombres al Kensex, ¿no? ¿No? Hay un refuerzo de la estigmatización hacia los usuarios de drogas en general y en concreto los usuarios de Kensex, empezando a asociar, ¿no? Cuestiones, ¿no? Que de alguna forma manchan, por decirlo de alguna forma, y estigmatizan a las personas usuarias de drogas en general y a los usuarios de Kensex. Pero bueno, esto ha pasado siempre, no es una cuestión nueva. Muchísimas gracias, Luis. Vamos con Pablo ahora, que también había levantado la mano y quería hacer una observación. Sí, trataré de ser muy breve. Creo que, me llama la atención el comentario de Luis respecto a cómo se enuncia, porque creo que es importante decirlo. A ver, es que creo que fue un comentario muy eurocéntrico, porque obviamente que el lenguaje crea realidades. Y si nosotros no somos capaces de decir nuestras experiencias con nuestras palabras, se está diciendo desde otro lugar, ¿no? Y creo que es importante decir, o sea, claro que hay que atender a las personas, pero también es importante que nosotros digamos con nuestras palabras nuestras experiencias, porque si lo decimos como lo dicen, o sea, y no es ningún afán de nada, o sea, pero debemos dejar de ser eurocéntricos. Europa no es el centro del mundo, y lo que pasa en Europa no es lo que se determina en todo el mundo. Eso por una parte. Y también quiero hacer una anotación respecto a la reducción de riesgos y daños, porque, a ver, claro que la reducción de daños ha aportado muchísimo, pero también es importante decir que ante esta situación, para muchos de nosotros es insuficiente. ¿Por qué? Porque la mayoría, quizá, de los hombres que tenemos sexo con hombres, fotos, putos, maricas, gays, aprendimos nuestra sexualidad a través del riesgo. O sea, disfrutamos el riesgo, lo buscamos, o sea, vamos detrás de él. Y cuando tú me dices, vamos a reducir el riesgo y el daño, ni madres, porque mi sexualidad está totalmente ligada al riesgo y me gusta el riesgo. Si no entendemos por qué estamos intercambiando jeringas, por qué nos gusta picar con otra jeringa que tiene sangre, o sea, hemos erotizado eso, forma parte de nuestras prácticas sexuales. Entonces, tenemos que repensar la reducción de daños, porque esa que surgió en los 80s, etcétera, no está respondiendo a lo que hoy está pasando. Tenemos que repensar otras cosas, ¿no? Tenemos que sacar la reducción de daños de los instrumentos y pasar a otras cosas, ¿no? Entonces, y luego el otro, ya con eso cierro, creo que también es importante. A ver, estamos muy acostumbrados a hablar de comunidad LGBT. A ver, no hay una comunidad LGBT. O sea, cuando hay LGBTs apoyando el genocidio de Palestina, o sea, yo no quiero formar parte de esa comunidad. Y hay una gran parte de LGBTs apoyando eso, ¿no? Y en el caso de los hombres que no son hombres, a ver, estamos totalmente despolitizados. O sea, y eso o sea, entre otras cosas, creo que la PrEP, en ese sentido, se ha utilizado como un instrumento de politización, porque están más apurados pidiendo la PrEP que exigiendo la cura contra el SIDA. Y tiene que ver con todo esto. O sea, no somos una comunidad. O sea, y es importante que dejemos de enunciarnos desde ahí, porque no tenemos ni idea de que es una comunidad, ¿no? Entonces, somos unos entes que estamos ahí encontrándonos. Tenemos que recuperar ese sentido. Queremos ser comunidad, ¿cómo nos vemos? O sea, ¿qué tengo en común yo con esta persona, no? Entonces, hasta ahí lo dejo. Gracias, Pablo. Miguel, habías levantado la mano también. Bueno, justo para decir algo muy parecido a lo que ha dicho Pablo, que creo que nos está rondando todo el tiempo, ¿no? Parece que la única manera que tenemos de pensar el riesgo es desde reducirlo, cuando hay una obviedad de que lo estamos abrazando de mil maneras. Entonces, ¿qué tipo de estrategias de abrazar el riesgo podemos pensar? Porque es que atraviesa todo esto y lo tenemos siempre ahí, obviamente sin desmerecer el trabajo que tuvo esas estrategias, por ejemplo, en la pandemia de VIH-Sida, y sigue teniendo.
pero sin mirar para otro lado. Estamos abrazando el riesgo, es parte de nuestra manera de estar en el mundo. ¿Cómo podemos hablar del riesgo de otra manera? Yo creo que es clave para pensar, ¿no? Absolutamente. Muchas gracias, Miguel. Humberto, ¿estabas vos siguiendo en la lista? Sí, súper rápido quería agregar una cosita sobre, escuché un poco en el último comentario del público, una diferenciación entre sustancias, como unas más claramente peligrosas que otras. Nos sorprendería las veces que eso no se debe a la naturaleza de la sustancia, sino a la prohibición y las cosas artificiales que ésta genera. Muchas drogas ilegalizadas no es que sean necesariamente más peligrosas que otras drogas legales, sino que la prohibición genera condiciones que las hacen más peligrosas. La posibilidad de adulteración, que traten de reducir el componente activo para tratar de vender más, un montón de cosas que igual pasarían, porque el capitalismo siempre tiene incentivos a que este tipo de cosas pasen, pero pasarían mucho menos si se encontraran reguladas. Muchas veces esa diferencia entre una droga más dañina y menos dañina es artificialmente generada por la prohibición y nos sorprendería lo poco dañina que pueden ser algunas drogas que demonizamos un montón, como no sé, la heroína, GHB, etcétera, si fuera realmente pura, regulada y bien administrada. Muchas gracias, Humberto. No puedo ver ahora en la lista quién seguía. No sé si tienen por ahí. Yo. Jonathan, sí. Bueno, muchas gracias. Primero, pues me voy a sentar en el asiento técnico. Realmente aprecio mucho la intervención que hizo Humberto. Casi que me la quito un poco porque el tema de la calidad de las drogas es necesario. O sea, nosotros hablando de dosis, o sea, me parece totalmente, por ejemplo, el tema de reducción de daños, irresponsable hablar de qué es un buen consumo y qué es un mal consumo porque son cosas que no están estandarizadas, no están legales, no vienen en un blister de un laboratorio. Entonces, como yo no sé qué realmente qué estoy metiendo, no sé cómo me va a hacer. Nosotros hemos tenido muchachos que un pipazo de tina los deja con paranoia una semana. Y tenemos personas que llevan 6 años inyectándose metanfetamina y tienen una vida funcional que hasta uno se asombra, uno dice, pero estos son inductores enzimáticos, o sea, o qué hígado tienen. Entonces yo creo que esa es tan individual y la respuesta también del cuerpo a las sustancias es tan idiosincrática, en un contexto como lo hizo Humberto, de sustancias que quién sabe incluso cómo llegan a los diferentes países, de qué calidad llegan, que hablar de la reducción de daños, desde esto es más bueno que esto es menos bueno que esto, es estéril. Es completamente estéril, digamos, para el debate. Entonces, ese era como el punto técnico. El ejemplo de los chocolates es por eso, porque incluso con toda la información que tiene una chocolatina, hay gente que decide perfectamente comerse 5 al día, con toda la información que hay. ¿Cómo será con una sustancia de la que no sabemos absolutamente nada? O sea, ¿qué podemos decir, digamos, al respecto? Y eso de evaluar el consumo en quien es más, creo que lleva a la estigmatización. Decir que una persona porque se pone 3 chutes de metanfetamina es una drogadicta, bueno, yo creo que la persona es la que tiene que decidir, creo que un poco lo decían de Stop, la persona que tiene que decidir es desde qué momento su consumo es problemático y no porque un externo lo diga. Gracias. Muchísimas gracias. Si querés, Esteban, haces tu participación, después quedaría Joel y después ya vamos cerrando, que estamos bastante sobre la hora. Dale. De todas maneras, les recordamos que la semana que viene tenemos la última jornada, la tercera jornada, así que cualquier cosa se puede retomar también en el próximo encuentro. Estoy con unos disparadores, quizás. Cuando hablaba la persona de ONG Stop, que no me acuerdo el nombre, que decía el vínculo del homosexual con el placer frente al riesgo, yo creo que eso tiene que ver como cómo surgió, cómo se vinculaba antes del matrimonio voluntario, antes de la legalización del homosexual saliendo de la patologización de la homosexualidad, el vínculo con el sexo siempre estaba en el prohibido, en esconderse, porque era el único vínculo que tenía. Entonces creo que eso tiene que ver con la juventud, o las nuevas generaciones, no tienen tanto este vínculo, relación sexo y placer. Cuando lo tienen seguramente tiene que ver con uno aprende de la sexualidad, de lo que ve, lo que aprende, como lo va adquiriendo, es un placer adquirido, no es tanto como un placer que uno tuvo que ver, para mí. Después, en cuanto a la versión que después del matrimonio igualitario cambió mucho el vínculo incluso con la sexualidad, porque ya
el sexo no pasaba a ser como compulsivo, o porque uno podía las parejas gays empezaron a durar mucho más tiempo. Antes una pareja gay de 7 años decía, es una locura. Hoy una pareja gay tiene una relación larga, y esto está más vinculado al posibilidad de proyecto de familia. Otra cosa es la reducción de riesgos. Creo que uno tiene que pensar más, en lugar de generar acciones, sino lo mismo que se hizo con el VIH o con cualquier acción, es la información. Por ejemplo, cuando yo también pregunté sobre los riesgos y el consentimiento consciente, activo, constante, y el riesgo de abusos o situaciones de riesgo en las que uno se expone frente al chemsex, durante la pandemia era muy normal el chemsex, porque uno no tenía dónde salir, se vinculaba yendo a lugares a orgías, y era muy normal que haya abusos de personas cuando se pasaban con el VIH. En esa misma época empezó el tema del matrimonio igualitario con la Argentina, se empezó a hablar mucho del consentimiento, y a partir de esa información, que fue adquirida gracias al movimiento feminista, la comunidad homosexual empezó a entender lo que es el conocimiento, y los abusos dejaron de ocurrir, y cuando una persona se pasa, alguien lo empieza a cuidar. Esas son como las dos cositas que quería agregar. Gracias, Esteban. Pasamos a Joel y después ya retomás vos, si te parece. Sí, yo solamente quería acotar que creo que el chemsex es como que es una puerta abierta que nos permite justamente cuestionarnos cómo nos encontramos en general, ¿no? Desde hablar de placer, desde hablar de consentimiento, desde romper los estigmas en general, porque es tan rico poder saber cómo en diferentes situaciones nos podemos encontrar, que obviamente todos vamos a experimentar el chems, y creo que es importante cómo poder tomarlos, o sea, desde nuestro punto de partida. Y también es interesante también que, claro, tenemos todavía las referencias tan europeas de las situaciones ahorita que están pasando, que tal vez son graves en diferentes países y algunas que están un poco más normalizadas y se han generado estándares y políticas, pero tal vez en Latinoamérica todavía no se está construyendo justamente nuevas políticas y nuevas formas justamente para poder recién crear herramientas para reducir el riesgo. Yo creo que es importante que se creen justamente estos espacios para poder crear estas ideas y estos parámetros para nosotros mismos poder definirnos y poder tomar nosotros nuestra propia decisión. Muchas gracias, Joel. Nos encanta que se pique. Lamentablemente no tenemos más tiempo, tenemos media hora de más. Nos voy a igual dejar con unas interrogantes, que es la idea de Gays, ¿no? Tener más preguntas que respuestas. Quisiéramos pedirles a los oradores que cierren con una frase que se les haya impregnado de un otro orador, no de sí mismo, ¿no? Como con algo que, para agitar el avispero, porque tranquiles nunca, con una frase que le haya impactado, que se lleven de otro orador, y después volvemos. Abran los micrófonos. A ver quién se anima. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, no recuerdo la frase exacta, pero cuando Humberto ha hablado del tema del consentimiento, yo creo que, bueno, y también Esteban estaba hablando del consentimiento, ¿no? Y de cómo, y las dificultades que tenemos los hombres de incorporar el consentimiento en nuestras relaciones con otros hombres. Yo creo que es un temazo. Estoy de acuerdo con Esteban de que es verdad que con el tema del matrimonio igualitario y con el feminismo todos lo hemos planteado, el tema del consentimiento, pero creo que los hombres en concreto tenemos mucho trayecto, mucho camino todavía por recorrer. Creo que las mujeres están muy adelantadas en este sentido, y los hombres, y especialmente los hombres gays y bisexuales, estamos muy al principio todavía, ¿no? A mí me llama mucho la atención, nosotros estamos dando talleres de consentimiento sexual entre hombres, las dificultades y las resistencias tan enormes que estamos teniendo incluso entre nuestros propios voluntarios que acudan a estos talleres, ¿no? O sea, nos queda un gran camino todavía por recorrer en nuestra comunidad de hombres gays y bisexuales. Y digo comunidad porque así lo siento, y he luchado durante 40 años porque sea así. Siento si otros no se sienten interpelados cuando se habla de comunidad. Tengo 57 años y luché en los años 80 y 90 por los derechos de la comunidad LGTBI. Y para lo que algunos jóvenes hablan de maricas, para mí el término gay me identifica con a lo mejor lo que ahora se puede decir como marica, ¿no?
y por eso sigo con este concepto y con esta identidad, con todos sus claros y oscuros. Muchísimas gracias. A ver, el próximo valiente. Yo para despedirme quiero decir a Stop que no era tanto para calmarme, sino que intentaba hablar la mayor cantidad de palabras que pudiese en tan poco tiempo. Sergio, vos no sos orador. No, mentira. Bueno, gracias por tu contribución. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién se anima? Súper rápido, a ver, me quedo con lo que dijo Pablo, justo del tema de comunidades, continuando con este tema. No importa cuán empoderado me haga sentir que formo parte de esta comunidad LGBTIQ+, también es algo a que cuestionar, ¿qué tenemos en común? Me ha puesto a pensar en eso para llamarnos comunidades. Creo que es una pregunta compleja, pero que hay que preguntarnos más. No que nos separa, sino que nos une. Yo, ¿verdad? Sí, sigo yo, ¿no? ¿Sí? Okay. Pues yo creo que, bueno, lo dijo Luis, ¿no? Lo de la construcción de la identidad gay, ¿sí mencionaste eso? O sea, creo que es súper importante eso. A ver, ¿y por qué? No se trata de entrar en guerra con un término, el término ya se instauró. O sea, chemsex, o sea, y lo van a seguir diciendo. Pero, y recuerdo esto que dijiste de la construcción de la identidad gay, porque es importante que tomemos conciencia cómo nos estamos construyendo como individuos, y si queremos otra vez formar parte de una comunidad, ¿no? O sea, y tampoco es porque entrar en guerra con eso, porque no se trata de eso, ¿no? Sino cómo nos estamos construyendo cada uno de nosotros, cómo nos estamos construyendo como consumidores de sustancias, como personas que tenemos consumos problemáticos, que nos gusta coger de determinadas maneras. O sea, creo que es como reflexionar sobre eso, cómo nos estamos construyendo o estamos dejando que factores externos, enunciaciones externas nos construyan y nos determinen quiénes somos, ¿no? Eso. Anticolonialismo del deseo. Miguel. Pues a mí algo que se me quedó rondando de todas las presentaciones que me encantaron, por la de Humberto hablaba en algún momento, corrígeme si me equivoco, de trabajar contra la cultura del exceso. Y eso me llamó muchísimo la atención en un contexto en el que, no sé, también hemos reivindicado mucho la abundancia, el placer y el riesgo. ¿Qué significa trabajar contra la cultura del exceso? Es algo que me va a seguir rondando la cabeza. Muchísimas gracias. ¿Me faltó alguien? Sí, Jonathan. Bueno, gracias. Yo me quedo mucho con el tema de el consumo y cómo entenderlo del capitalismo que hablaba Miguel, porque, o sea, ya estamos hablando de consumo de sustancias psicoactivas, pero yéndolo más allá arriba, ya le metimos el doxipep, ya le metimos ungüentos, le metimos cremas, le metimos hormonas, o sea, la super consumo en el sexo habla mucho pues, del sistema en el que estamos y de que una práctica tan espontánea como era el sexo prácticamente se vuelve una farmacia entera. Habla mucho de cómo la relación que estamos teniendo, del sexo que está teniendo pues con el tema del capitalismo. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente hemos llegado al fin de esta jornada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedamos al borde de la mesa o de la silla queriendo tirar muchas preguntas y empezar a discutir y debatir y construir, en realidad. Por eso los esperamos el martes que viene, misma hora, mismo canal, debate distinto, invitados distintos. Necesitamos justamente esto, que se pique, que se enrosque, que se enrede, que veamos nuevas situaciones, y ahí lo vamos a ir más situando, cerrando más el globo, más en lugares en Argentina, qué sucede con la fiesta, qué sucede con la legislación, qué sucede con las mezclas, con lo antropológico, con el derecho al goce y al cuidado colectivo. Así que muchísimas gracias a todos. Recuerden que tienen un Padlet ahí para ir comentando. Únanse al Instagram. Vamos a colgar este y todos los encuentros en el YouTube. Y recuerden que esto, Gays, es un espacio, es grupo de estudios sobre sexualidades, indisciplinados sobre sexualidades
Sudaca, de que todos pueden ser parte, recién nos estamos constituyendo, tenga paciencia, porque justamente No, esto se mucha da con paciencia. muchas tensiones. Así que, bueno, esto, el mundo cambia con nuestro ejemplo, no con nuestra opinión. Nos vemos la próxima. Falta una musiquita, ¿no?